Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar lo que sería el tema de leyes de exponentes número 3, ¿de acuerdo? En esta tercera parte vamos a tocar lo que son ecuaciones exponenciales y trascendentes. Profe, ¿es diferente tener una ecuación exponencial con una ecuación trascendente? Bueno, sí, vamos a querer por ahí más o menos diferenciar en algo. Una ecuación exponencial básicamente se trabaja cuando, o se caracteriza, vas a indicar ahí, cuando la variable, la incógnita, va en el exponente, ¿de acuerdo? Como, profe, por ejemplo, mira, acá tú tienes 3 elevado al exponente x al cuadrado menos 2x más 1. Te percatas que en el exponente justamente se tiene una expresión que está en función a una variable, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Listo. Y luego, al otro lado, tienes 3 elevado al exponente menos x más 7. Tienes una expresión que está en función a x. Y acá tenemos entonces la igualdad, ¿verdad? Que se está generando básicamente, o que está generando básicamente una ecuación. Ahora, profe, ¿y una ecuación trascendente? Una ecuación trascendente, aparte de tener en la variable, en el exponente la variable, también en la base tiene la variable. O sea, profe, podría tener, por ejemplo, x elevado, profe, a la x más 2, por ejemplo, acá sí. Mira, estás viendo que esta expresión es una expresión trascendente, ya que en la base estaría la variable x y también en el exponente estaría la variable x. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, mira, vamos a colocar una pequeña introducción a este tema de las ecuaciones. Vamos a tener acá exponenciales y trascendentes. Por ejemplo, si yo tengo acá un 3 elevado al exponente x al cuadrado menos 2x más 1 y es igual a 3 elevado al exponente menos x más 7, profe, ¿cómo resolvería esta ecuación? Mira, cuando tú tengas una ecuación entonces exponencial y trascendente, vas a aplicar teoremas, vas a aplicar propiedades para poder resolver. Vas a tener algunos modelos de los cuales tú, en este caso, tienes que ir practicando y de acuerdo a ello más o menos tú le vas a dar la forma adecuada para poder resolverlo. Listo. Por ejemplo, acá es algo básico nada más. ¿Cómo así, profe? Mira, nosotros vamos a tratar de comparar que esta expresión que está acá tiene que ser exactamente igual a él. ¿De acuerdo? Entonces tú sabes que acá tienes una base, acá también tienes la base y las bases que son iguales, ¿de acuerdo? Acá tú tienes el exponente y acá también tienes el exponente. Entonces tú podrías decir, profe, para que tengamos en este caso que esta igualdad, ¿de acuerdo?, se dé, si las bases son iguales, profe, también los exponentes que deben ser iguales también, ¿cierto? Entonces, profe, las bases yo observo acá que las bases ya son iguales, profe. Las bases son 3, entonces tú vas a decir así, profe, acá voy a tener, las bases que son iguales. A bases iguales normalmente se indica que los exponentes deben ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a decir, profe, las bases ya son iguales, entonces tú vas a igualar estos dos exponentes que tienes acá. Vas a indicar que x elevado al cuadrado menos, vamos a tener acá, 2x más 1 tiene que ser igual a menos x más 7. Listo, profe. O sea, tengo que resolver una ecuación de segundo grado. Mira, va a quedar una ecuación de segundo grado. Pasamos todo a un solo miembro y vamos a resolver. Por ejemplo, menos x pasa al otro lado como más x. Entonces me quedaría x al cuadrado. Y si acá yo tengo menos 2x y un menos x, este menos x que está acá pasa como más x, entonces menos 2x más x me quedaría menos x. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. Y luego tienes más 7. Profe, ese más 7 pasa a restar. Y pasa a restar, entonces pasaría como menos 7. 1 menos 7, menos 6, profe. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener entonces. Luego, profe, ¿cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? Bueno, nosotros normalmente tenemos que recordar que una ecuación cuadrática se puede resolver por un método que es el método de la factorización, ¿de acuerdo? Y normalmente se le aplica el aspa simple. ¿Listo? Puedes también resolver utilizando la fórmula general. Nosotros estamos colocando, como todavía no estamos en el tema, pero lo mínimo que debo conocer siempre en los primeros temas de álgebra es el aspa simple, ¿de acuerdo? O sea, lo que tienes que conocer es el método del aspa simple. ¿Por qué? Porque tengo que factorizar acá. Profe, pero el aspa simple sí lo conozco, profe. Recuerdo que acá,
el x al cuadrado se descompone en dos factores. Profe, los extremos vamos a descomponer en dos factores. Acá ve xx y este menos 6 lo vamos a descomponer, profe, en dos factores. ¿Quiénes son esos dos factores? El puede ser menos 3, podría ser, ¿no? El menos 3. ¿Y quién más? Profe, el más 2. Menos 3 por más 2, menos por más da menos. Sería 3 por 2, 6, o sea, menos 6. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos en aspa y vamos a obtener dos expresiones. Por ejemplo, acá x por 2 sería 2x, profe, y x por menos 3 sería menos 3x. Entonces, más 2x menos 3x, profe, me quedaría menos x. Entonces, acá vamos a tener menos x. ¿Te percates? Entonces, ya tenemos acá el menos x. Ya, listo, profe, ya tengo acá el menos x. Entonces, luego, ¿qué hago, profe? Mira, acá en esta primera fila que tienes, formaríamos con estos dos términos, formaríamos en este caso el primer factor. El primer factor sería x menos 3 y se multiplica por, en este caso, mira, x más 2. Entonces, en la segunda fila tendríamos dos términos que formarían el segundo factor. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a 0. Ahora, ¿qué debes recordar acá? Que cuando tienes una expresión donde el producto de los factores es igual a 0, la idea para resolver acá esta ecuación es que cada factor podría ser 0. O sea, podríamos indicar que el x menos 3 es igual a 0, es una posibilidad, o la otra posibilidad, o x más 2 tendría que ser igual a 0. ¿Te percatas? Mira, y luego tenemos que x es igual a 3, o puedes tener acá que x es igual a menos 2. Listo, profe. O sea que x podría tomar el valor de 3 o x podría tomar el valor de menos 2. Y si tú deseas, hasta con estos dos valores que acabamos de obtener, tú podrías verificar esta igualdad o esa ecuación que tenemos acá. Podría reemplazar 3 acá, podría reemplazar acá también obviamente 3, o luego podría reemplazar el menos 2 y va a verificar. O sea, profe, estos son los dos valores que se obtendría para x. ¿Listo? Sí, esos son los dos valores que tenemos acá para esa ecuación. Ahora, puedes decir acá, para finalizar, por lo tanto, nuestro conjunto solución va a ser igual. Ese conjunto solución va a estar formado por estos dos elementos, mira, que son el menos 2 y el otro valor. Lo vamos a ordenar, primero el menor, luego el mayor, el otro sería el 3. Esos son los dos elementos de nuestro conjunto solución para esa ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de resolver, de acuerdo, una ecuación. En este caso tenemos una ecuación exponencial que está en función a la variable x. Hemos resuelto y acabamos de obtener los valores que debe tomar x para que pueda verificar esa ecuación. Listo. Ahora, nosotros tenemos que ir viendo lo que son los teoremas, ¿cierto? Porque los teoremas nos van a permitir resolver muchos problemas. ¿Listo? Si bien es cierto, tú tienes que recordar que también hay otra parte muy importante que es la habilidad. Y la habilidad lo vas a conseguir ahí practicando, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener también bastante habilidad, destrezas ahí para poder ir dándole forma a algún problema para poder resolver. Y para eso, ¿cómo lo consigo, profe? Practicando. Tienes que practicar y practicar, practicar. La matemática, ya sabes, es full práctica. Listo, mira acá, tenemos lo que son los teoremas, ¿de acuerdo? ¿Qué teoremas, profe, tengo acá? Mira, por ejemplo, acá te vamos a presentar 4 teoremas. Primer teorema, el teorema de las bases iguales, ¿de acuerdo? Segundo teorema, el teorema de los exponentes iguales también. Luego, un tercer teorema donde tenemos las formas análogas o la forma análoga, o a veces se indica por analogía, ¿de acuerdo? Y la otra forma, la forma simétrica o por simetría simplemente vamos a indicar. Mira acá, por ejemplo, el primero, bases iguales. Justo lo que acabamos de aplicar acá, ¿de acuerdo? Pero no habíamos hablado todavía de los teoremas, pero por lo menos, ya más o menos intuitivamente, ya deberíamos determinar, profe, si las bases son iguales, entonces para que se dé esta igualdad, los exponentes, profe, también tendrían que ser iguales. Entonces, mira acá, a bases iguales, vamos a decir así, si yo tengo acá dos bases que son iguales, en consecuencia, profe, ¿qué debe ocurrir con los exponentes? Los exponentes deben ser iguales. O sea, deberíamos indicar que x y y son iguales. ¿Te percatas? Ahí tenemos. Ahora,
Profe, ¿qué pasaría si yo tengo exponentes iguales ahora? Ya no bases iguales. Mira, yo tengo ahora exponentes iguales y las bases ya no son necesariamente iguales, no me han dicho nada. Entonces, normalmente uno indica esto, dice, si los exponentes son iguales, ¿qué debe pasar con las bases? Las bases también, ¿qué deben ser? Iguales, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Ya, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y por eso vamos a colocar acá una pequeña observación, vamos a indicar acá, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá una pequeña observación. ¿Cuál es esa observación, profe? Mira acá, si nosotros tenemos a a la x, que es igual a b a la x, te percatas que acá los exponentes son iguales. Pero yo puedo decir entonces, profe, que las bases son iguales, pero justo te dan un dato donde dice, y además, vamos a tener acá, además, A es diferente de B, o sea, te dicen que las bases no pueden ser iguales. ¿Qué es lo que debe ocurrir acá? La única posibilidad que tendríamos es que X es igual a 0. ¿Cómo así, profe? Mira, porque si X es 0, te quedaría A a la 0, obviamente recuerda que A y B no pueden ser 0, ¿de acuerdo? Entonces diríamos a elevado a la 0, un número diferente de 0 elevado a la 0 es 1. Un número diferente de 0 elevado a la 0, ¿a qué es igual? A la unidad, profe. Entonces 1 y 1 que son iguales, ¿de acuerdo? Entonces verificaría la ecuación, ¿verdad? Entonces, si a ti te dicen que a la x es igual a b a la x y te dicen que a es diferente de b, la posibilidad entonces sería de que x es igual a 0. Eso es lo que tendríamos ahí. Ahora, vamos a tener por acá la forma análoga. ¿Cómo así, profe, la forma análoga? Por ejemplo, esto es uno de los modelos porque podríamos emplear más. En este caso, yo tengo una base y un exponente. Podría tener otro exponente de este x, ¿de acuerdo? Podríamos ahí generar. Pero mira, por ejemplo, si yo tengo x a la x, ¿de acuerdo? Y me dicen que es igual a un número. Ojo, no te van a decir directo x a la x es igual a y a la y. La idea es que acá pueden colocar x a la x y al otro lado colocan un simple número donde tú tienes que darle la misma forma de lo que tienes en el miembro de esa ecuación, pero que está a la izquierda, en el miembro que está a la izquierda, ¿de acuerdo? O en el primer miembro simplemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, mira, algo así, algo sencillo nada más. Yo tengo x a la x y acá me dicen que él es igual a 4. Y me están pidiendo cuánto vale x, ¿sí o no? Entonces yo digo, este 4 que veo acá, profe, tiene que tener la forma de un número, así de un número elevado a sí mismo, ¿de acuerdo? O sea, podemos decir, base y exponente debo tener, pero la base y el exponente, ¿qué deben ser? Iguales, ¿sí o no? Entonces tú vas a indicar así, profe, sería 2 al cuadrado, está fácil. ¿Listo? Entonces, ¿te has dado cuenta? A esto me refería. O sea, no tienen que decirme directo x a la x es igual a y elevado a la y. Si no, me van a decir tal vez x a la x es igual a un número y ese número tienes que darle la forma que tienes acá en el primer miembro. Por eso, mira, x a la x y tú ya le diste forma y acabas de obtener y elevado a la y. Si eso ocurre, entonces tú puedes decir, mira, como tienes base y exponente, entonces las bases que deben ser iguales y los exponentes también deben ser iguales. En consecuencia, ¿qué se indica acá? Que x es igual, profe, a y. A eso puedo llegar. A que x es igual a y. ¿Te percatas? Listo. Pero hay una excepción acá, ¿de acuerdo? Debemos exceptuar algo. Por eso acá estoy colocando excepto. Mira, hay en este caso, una igualdad, ¿listo? Que al final no va a verificar esta forma análoga, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, es una igualdad que es verdadera, se puede indicar, ¿listo? O sea, esa igualdad va a ser verdadera, pero al momento de querer verificar mediante la forma análoga, no se va a llegar a concluir lo que tenemos. Por eso vamos a tener una excepción y te voy a explicar, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? Mira, primero quiero que observes esto, ¿de acuerdo? Quiero que observes esto, ¿listo? Y acá vamos a terminar demostrando justamente que es cierta esa igualdad, que es verdadera esa igualdad. Mira, por ejemplo, yo tengo 1 medio a la 1 medio y esto es igual a 1/4 elevado a 1/4. ¿Sí, profe? Sí. 1 medio a la 1 medio va a ser igual a 1/4 elevado a la 1/4, ¿de acuerdo? Eso es verdadero, sí o sí es verdadero. Y ya vamos a demostrar por qué motivo es verdadero y cómo vamos a llegar justamente. Entonces, profe, 1 medio a la 1 medio es igual a 1/4 a la 1/4. ¿Te percatas? Si tú ves acá esta forma análoga,
x a la x es igual a ¿quién? Y a la y, profe. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se concluye que x y y que deben ser iguales? En nuestro caso el x es un medio y el y ¿cuánto es? Un cuarto, ¿sí o no? Entonces mira, nosotros vamos a indicar, profe, entonces debo indicar, profe, acabe, debo indicar que un medio es igual a un cuarto, ¿sí o no? Eso es lo que tendría que verificar. Mira, ¿y te percatas que un medio es igual a un cuarto? No, profe, ¿cómo que un medio es igual a un cuarto? Eso sería falso. Te das cuenta que no está cumpliendo, por eso tenemos esa excepción. Entonces acá vamos a indicar que esto que es, profe, esto que está acá es falso, ¿de acuerdo? Ahí vamos a indicar, es recontra falso, vamos a tener acá, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que no cumple y esa es la excepción. Listo, pero ojo. Esto es falso, esto sí que es, esta igualdad es verdadera. Lo que no está verificando es justamente esa forma análoga, ¿de acuerdo? Eso es lo que no está verificando, pero de esta igualdad es verdadera. O sea, si tú en algún momento tienes un problema donde dice un medio a la un medio, ¿de acuerdo? Tú puedes colocarlo rápidamente, que es igual, su equivalente es igual a ¿cuánto? Un cuarto elevado a un cuarto. Entonces, profe, cada vez que tengo un medio a la un medio, su equivalente es un cuarto a la un cuarto o viceversa. El equivalente de un cuarto a la un cuarto, ¿cuál es? Un medio a la un medio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Y ahora lo vamos a demostrar acá. Ahora vamos a la demostración de que justamente un medio a la un medio es igual a un cuarto a la un cuarto. Mira, entonces vamos a indicar un medio a la un medio. Mira, yo voy a hacer un artificio, ¿de acuerdo? Y el artificio consiste en observar, mira, yo tengo potencias ¿de quién? De 2, porque este 2 que está acá es 2 a la 1, 2 a la 1 y él es ¿cuánto? 2 al cuadrado. Entonces la idea para darle forma normalmente para este modelo, ¿qué se hace? Vas a agregar en el exponente, vamos a comenzar a darle forma en el exponente, vas a ir trabajando con las potencias de 2. Entonces puede ser 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo y así sucesivamente. Pero vas a agregar acá al exponente, es decir, le vas a multiplicar por algo, pero para que no afecte, ¿de acuerdo? Para que el resultado al final se mantenga igual o sea equivalente, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ah? Vamos a multiplicar y a su vez vamos a dividir. O podemos decir, vamos a multiplicar por un número y a su vez multiplicamos por su inversa, porque un número por su inversa siempre es igual a la unidad. Entonces, mira, el primer numerito sería 2 a la 1, habíamos indicado, o sea, 2. Pero ¿cuál es su inversa para que no afecte? Profe, su inversa sería un medio, ¿de acuerdo? Ahí está. Y mira qué es lo que ocurre acá. ¿Qué te parece si un medio por un medio que tienes acá lo multiplicas? Profe, y un medio por un medio sería un cuarto, profe, ¿de acuerdo? Un medio por un medio sería un cuarto, ¿sí o no? Ahora, mira acá, tienes un medio. Tienes un medio, pero acá había un exponente que es 2. ¿Qué te parece? Como los exponentes se están multiplicando, este exponente puede entrar y afectar a cada uno. O sea, sería 1 al cuadrado es 1. ¿De acuerdo? Este 2, ¿ya? 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. O sea, este 2 lo utilizamos para que eleve al 1 medio. ¿De acuerdo? Vamos a elevar 1 medio al cuadrado y lo sobrante lo multiplicamos. Y te acabas de percatar, mira, ahí está, ¿ve? Que 1 medio a la 1 medio es equivalente a ¿cuánto? 1 cuarto elevado a la 1 cuarto. O sea, es verdadero esto lo que te acabo de indicar. Solamente que no está verificando la forma análoga de que este X, ¿de acuerdo? Y este Y, que deben ser iguales, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, vamos pasando a la siguiente forma, mira, ¿ve? La forma simétrica que vamos a tener acá. Acá, por ejemplo, tenemos x a la x más n puedo tener. Ahora, si tú tienes x a la x más n, la idea es que al otro lado te van a dar un simple número, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que darle la misma forma. Entonces, la idea es que le des forma, acabe de un número y elevado a la y vamos a tener por acá, ¿sí? ¿Listo? ¿Dónde podríamos indicar acá? ¿Dónde podríamos indicar, por ejemplo, acá? Que en nuestro exponente, por ejemplo, acá sí ve. Podríamos indicar que x y y que son iguales, ¿sí o no? Pero también podemos indicar que n y m, vamos a tener acá n y m, que deben ser iguales, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener. Pero la idea es acá básicamente, en este caso,
que deben tener la misma forma. X a la X a la X acá, ¿ve? Y elevado a la Y elevado a la Y. Se le está sumando algo, se le está sumando algo y en consecuencia podemos decir que N y M que son iguales. Como también podríamos indicar que X y Y también que son iguales. Eso es lo que vamos a tener en cuenta acá. Ahora sí, justamente acá estaba viendo ya en nuestra práctica lo que nos corresponde. Entonces, mira, ve. Vamos a trabajar ahora lo que es el nivel número 1, ¿de acuerdo? Caso 3.1 vamos a tener acá. Ya sabes esto. Mira, ve, caso 3.1. Este primer número nos indica que estamos en el tercer tema y este 1 es nuestro primer caso de este tema. Entonces, vamos viendo justamente lo que habíamos indicado hace un momento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si tengo bases iguales? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría con los exponentes? Los exponentes van a ser iguales. Y eso es lo que vamos a trabajar acá inicialmente, ¿de acuerdo? Pero acá con problemas básicos, ¿de acuerdo? Para ir empezando este tema. Mira acá, ve. Tú tienes 2A. Profe, entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Me estaba olvidando de algo. Faltan ver algunas propiedades que nos van a ayudar a resolver los problemas. Pero ojo. Esas propiedades inclusive que vamos a ir viendo, la vamos a ir viendo en los casos que le corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, para que tú veas la propiedad, ya sabes que trabajamos así, vemos la propiedad y ahí nada más vemos al toque cuál es su aplicación con los ejercicios, ¿de acuerdo? Para poder ir aprendiéndolo de la mejor manera, ¿de acuerdo? Listo, mira acá, ve. Entonces, problema número 1, profe, dice, luego de resolver 2 elevado al exponente 2 elevado al exponente n más 2, que es igual, dice, a 16 elevado al exponente 32 elevado a la n menos 2. Entonces acá sí te invito, por si acaso, a recordar lo que hemos visto en los dos temas anteriores. Tienes que revisar bien. O sea, acá este tema básicamente se mezcla el tema de leyes exponentes 1 y leyes exponentes 2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir trabajando tanto con potenciación como radicación. O sea, tengo que manejar esos dos temas para poder trabajar este tema que está acá. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, mira, ve, ¿cómo vamos a resolver? La idea es que las bases sean iguales. Profe, pero 16 no es igual a 2. No son iguales las bases. Pero 16 es una potencia de 2. Entonces le podemos dar forma, ¿sí o no? Entonces vamos a colocar así, ve. Tengo 2 elevado al exponente 2 elevado a la n más 2. ¿Y esto a qué es igual, profe? Mira, ese 16 que tenemos acá me indican, o yo recuerdo que es igual a 2 elevado a la cuarta, ¿sí o no? Entonces, profe, acá vamos a tener 2 elevado a la cuarta, ¿ve? Ahora, si tú deseas le colocas un paréntesis, porque podemos colocar así un paréntesis. Y este exponente que es 32 elevado a la n menos 2, recuerdo que debe ir acá. Pero, profe, cuando yo tengo dos exponentes que se separan por un paréntesis, se multiplica. Y tú ya has visto eso. Por eso que acá podemos indicar lo siguiente. Ah, profe, sería 2 a la cuarta, ¿de acuerdo? O 2 elevado al exponente 4. Y ese 4 se multiplica por 32. Ahora, ¿qué te parece si ese 32 ya también le comenzamos a dar forma? Profe, ese 32 es lo mismo que tener 2 a la quinta. 2 a la quinta vamos a tener acá. Entonces, 2 a la quinta, pero, ojo, este 32 también tiene un exponente, que es n menos 2. Profe, ese n menos 2 tiene que multiplicar, porque vamos a tener dos. Recuerda, cuando una base tiene ya un exponente, se le agrega paréntesis, ¿sí o no? Para no equivocarnos acá. Y luego tienes el exponente que sería n menos 2, pero te percatas que va a terminar multiplicando entonces. Se va a multiplicar con n menos 2, ¿sí o no? Así vamos a tener ahí, ¿ve? Listo. Ahora, ¿te parece si nosotros indicamos, ¿ve? Bases iguales? A bases iguales, los exponentes que van a ser, profe, los exponentes van a ser iguales. Entonces, mira acá, ¿ve? Nos concentramos acá, vamos a indicar, tenemos 2 elevado a la n más 2, entonces, profe. Y esto va a ser igual 4. ¿Pero quién es 4? 4 es 2 al cuadrado, ¿ve? ¿De acuerdo? Por vamos a tener acá. Profe, se tiene 2 elevado al exponente 5, pero 5 se debe multiplicar por n menos 2. Entonces sería 5n, profe, menos 10. Ahí vamos a tener entonces. Profe, acá yo tengo 2 elevado al exponente n más 2 y esto es igual. Acá, profe, tengo que aplicar a bases iguales. Profe, los exponentes. No.
A bases iguales tienes un producto, no confunda, porque a veces hablamos a bases iguales, ya hemos visto ya en potenciación, bases iguales en un producto, se suman los exponentes, en una división se resta. Pero acá, de acuerdo, también lo podemos confundir con la ecuación, profe, los exponentes se igualan. Listo, hay que ver qué es lo que estamos efectuando. Entonces acá primero, bases iguales en un producto, acá sí estamos en un producto, entonces, ¿no? Los exponentes se suman, sería 5n, 2 y menos 10 me quedaría menos, vamos a tener acá menos 8. Ahora sí puedo decir, ahora sí, mírame, a bases iguales en una ecuación los exponentes van a ser iguales. Entonces, eliminamos acá simplemente, podemos indicar que eliminamos las bases y vamos a tener que n más 2 es igual a 5n menos 8. Ahí vamos a tener. ¿Te percatas entonces acá que el 8 va a pasar a sumar y me quedaría acá 10? Ahora el n pasa a restar y me queda 4n. Profe, el n va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, si tú sacas mitad y mitad, acá te queda 5, acá te queda 2. O sea, me quedaría 5 medios. 5 medios sería el valor, en este caso, de n. A mí me dicen, en este problema, me dicen, se obtiene que n es alternativa A, par. Bueno, para empezar, no es un número entero. Y si no es un número entero, no puedes decir que es par o impar. O sea, no puede ser la A, no puede ser la B. Un número primo es un número entero, ¿de acuerdo? Positivo, mayor o igual que 2, ¿de acuerdo? Pero que tiene, recuerda, solamente dos divisores, la unidad y el mismo, ¿de acuerdo? No podría ser tampoco la D, entero, ya te acabo de explicar que no es entero, pero en la E dice que es fraccionario, correcto, debe ser fraccionario, vamos a tener acá. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces nuestra respuesta para el problema número 1. Ahora vamos a pasar al siguiente problema. Listo, muchachos, ahora vamos a pasar al siguiente problema. Mira, problema número 2, ¿de acuerdo? En el problema número 2 que tenemos acá nos indican lo siguiente, dice, luego vamos a tener, resuelva, vamos a tener acá raíz cúbica de 3, ¿de acuerdo? Pero ojo, observas acá que está multiplicando por este 3 está multiplicado por la raíz cúbica de 3. Tenemos un radical y luego tenemos dentro de ese radical otro radical, ¿verdad? Ahí vamos a tener. Dentro de este radical tienes otro radical. Listo. Entonces, me dice, indique la raíz cuadrada de 3x. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, mira, ve, ¿cómo resolvería acá el problema? La idea es que tú tienes 3, acá también tienes 3, tienes radicando 3. La idea es que tengas una base 3 y luego tengas un exponente. Ahora, ese exponente puede ser un exponente fraccionario, por ejemplo, como al parecer debemos obtener acá. Y hay diversas formas para poder reducirla, ¿sí o no? ¿Qué te parece si utilizamos una de las formas que nosotros habíamos visto mediante una propiedad? ¿Te acuerdas que acá, yo por ejemplo puedo colocar que acá se tiene el exponente de 3 es 1, acá tengo el índice que es 3 y acá el exponente que es 1. ¿Te acuerdas de la propiedad producto-suma? Producto-suma. Debes recordar esa propiedad. Esa propiedad me indicaba, ojo, ellos dos tienen que ser iguales las bases siempre. Los exponentes sí pueden ser diferentes. ¿Te acuerdas que acá decíamos, el 1 y el 3 se multiplican? Y luego ese resultado se suma con el siguiente exponente. Entonces, profe, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Mira, tendría 1 por 3, profe, sería 3, ¿sí o no? Y más 1 sería 4, o sea, tendría así, 3 elevado al exponente, vamos a tener acá 3 elevado al exponente 4. 4, pero sobre vas a tener acá, recuerda que es el producto de los índices. Y el producto de los índices, ¿cuánto es? Profe, es 9. Entonces me quedaría 3 elevado al exponente 4 novenos. Y acá, profe, acá te percatas que tienes 3 elevado al exponente x tercios. ¿Y por qué, profe, tengo elevado al exponente x tercios? Recuerda el exponente fraccionario, ¿ve? Ahora te percatas que tienes bases iguales, ¿ve? Bases iguales, profe, los exponentes deben ser iguales. Entonces, mira acá, ¿ve? Tú vas a tener 4 novenos. 4 novenos es igual a ¿cuánto? A x tercios. Pero ojo,
Tú de acá podrías despejar cuánto vale x, pero quiero que observes lo que te piden. ¿Qué te pide? Raíz cuadrada, profe, de 3x. ¿Qué te parece si el 9 pasa a multiplicar al otro lado? Ah, profe, si el 9 pasa a multiplicar, 9 entre 3, ¿cuánto me quedaría? 3. Y por el x, ahí no está el 3x, o sea, indicarías que 4 es igual a ¿cuánto? A 3x. Profe, ya tengo que 4 es igual a 3x. En consecuencia, mira, puedes decir acá. Por lo tanto, profe, a mí me están pidiendo calcular, la raíz cuadrada de 3x, ¿sí o no? Y la raíz cuadrada de 3x, sería la raíz cuadrada de 4. ¿Y la raíz cuadrada de 4 cuánto es? 2, profe. Ahí vamos a tener entonces, el resultado sería 2, ¿de acuerdo? Entonces buscamos acá nuestras alternativas y la alternativa D es la que contiene justamente nuestra respuesta. Listo, muchachos. Ahora, más bien, vamos a dejarte acá el problema número 3 para que tú lo resuelvas. Entonces, mira, para el problema número 3 vas a hacer lo mismo. ¿Y cuál, profe, sería mi respuesta? Porque yo quisiera saber cuál es mi respuesta para ese problema. Tu respuesta debe salir 6. Debe ser la alternativa E para ese problema número 3. Entonces, por favor, practícalo ahí, resuélvalo, inténtalo, que es del mismo modelo que tenemos acá. ¿Listo? Ahora sí, vamos pasando al siguiente caso. Mira, para el caso 3.2 que tenemos acá, para el caso 3.2, problema número 4. Profe, ¿cómo sería acá este modelo? Este modelo justamente es un modelo donde ya habíamos visto en potenciación, o sea, para darle forma mediante potenciación. ¿Te acuerdas que si tenía bases iguales, si yo tenía bases iguales, tenía que factorizar? Tenía bases iguales, ¿qué tengo que hacer? Factorizar. Eso es lo que vamos a hacer acá. Mira, problema entonces número 4. Recuerda, si tienes dos bases iguales, ¿de acuerdo? O sea, tienes potencias acá de un mismo número, podríamos indicarlo también así de ese modo, podría ser. El detalle está que cuando se suman o se restan, tú lo que puedes hacer es factorizas la base común, que sería 8, justamente la base B, 8, ¿de acuerdo? Ahí tienes. Profe, y luego, ¿te acuerdas que siempre escoges el menor de los dos exponentes? Profe, entre x y x menos 1, ¿cuál es el menor? A ver, ¿cuál es el menor entre x y x menos 1? Profe, sería x menos 1, entonces escogemos x menos 1, ¿verdad? Ahí vamos a tener. ¿Multiplicado por cuánto, profe? Recuerda, yo extraigo esta expresión que está acá, pero yo veo que hay dos términos, En el paréntesis deben quedar dos términos también, pero esos dos términos deben estar restándose acá, deben estar restándose también. Ya, profe, ¿quiénes son esos dos términos? Estamos recordando, ¿ah? Un 8 al algo y un 8 al algo. ¿Y quién es ese algo? ¿Cómo lo obtengo ese algo? Va a ser 8 elevado a ¿qué exponente? Vas a decir así, ¿ve? ¿Qué número le sumo al x menos 1 para que me dé el primer exponente que es x? Profe, el número que le debo sumar a x menos 1 para que me dé x es 1. Ah, entonces te dije que era 8 al algo. Ese algo es el 1, ¿ve? ¿De acuerdo? 8 a la 1. Ya, y luego, profe, tú dices, a x menos 1, ¿cuánto le sumo para que sea x menos 1? Profe, le tendría que sumar 0. Pero si le sumas 0, debe ser 8 a la 0. Y 8 a la 0 es 1. ¿De acuerdo? Ahí tienes entonces. ¿Y esto es igual a cuánto? A 14. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. Ya, listo, profe. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Mira, este 8 elevado al exponente x menos 1, nosotros le podemos dar forma ya. Yo puedo decir acá lo siguiente. Mira, o acá primero, este 14, ¿te parece? Quiero que observes primero algo, ¿ya? 8 menos 1, ¿cuánto te daría? 7, profe. Y justo 14 contiene, ¿de acuerdo? Contiene a 7. Uno de sus divisores sería el 7 o uno de sus factores. Podemos indicar así, ¿ve? Esto sería 2 por 7. Ah, entonces, profe, acá se va, ¿ve? 8 menos 1 es 7 y acá también tengo 7. Profe, se termina cancelando. Perfecto, se anuló, ¿sí o no? Luego, ¿qué tienes? 8 a la x menos 1. Pero ese 8 a la x menos 1, el 8 no es 2 elevado al cubo, ¿de acuerdo? 2 al cubo, ¿sí o no? Debería colocar paréntesis, acá sí ve. Todo elevado a la x menos 1. Y esto es igual a 2, ¿de acuerdo? Ahí tenemos. Ya listo, profe. Y luego, profe, acá yo tengo 2 elevado entonces al exponente 3x menos 3, ¿ve? Y esto es igual a 2
podemos indicar elevado a la 1. Recuerda que cuando yo no escribo un exponente, se entiende que el exponente debe ser la unidad, ¿sí o no? Entonces mira acá, ve. Profe, ya tengo bases iguales, los exponentes que deben ser, profe, los exponentes deben ser iguales. Entonces, profe, vamos a indicar acá ve, que 3x menos 3 tiene que ser igual a la unidad. Y luego vamos a decir que 3x es igual a 4, profe. Profe, pero ¿por qué no pasó de una vez a dividir? Mira acá nuestro problema. ¿Qué dice? Entonces el valor de la raíz cuadrada de 3x. A mí me piden la raíz cuadrada de 3x. Por lo tanto, vamos a indicar acá, ve, raíz cuadrada de 3x. Me están pidiendo raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Y ahí tendría mi respuesta para este problema número 4. Entonces podemos observar que la respuesta sería la alternativa B. Ahí lo encontramos en la alternativa B. Listo, ahora vamos a reforzar ese caso con el problema número 5. Para el problema número 5 me dicen calcular x, ¿de acuerdo? Calcular x en, me indica. Dice 3 elevado a la x más 3 elevado a la x menos 1 más 3 elevado a la x menos 2 más 3 elevado a la x menos 3 más 3 elevado a la x menos 4. Esto es igual a ¿cuánto, muchachos? 363 nos indica, ¿no? La misma idea del problema anterior. Entonces lo que vamos a hacer acá, profe, la base común es 3. Perfecto, la base común es 3. Pero ¿qué es lo que factorizo, muchachos? Factorizo la base con el menor exponente, ¿sí o no? X menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4. A ver, ¿cuál es el menor de los exponentes, muchachos? ¿X menos 1 no, o x? No, profe, el menor es x menos 4. Entonces, x menos 4 es el que vamos a colocar acá, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a colocar ahí, muchachos. Entonces, mira, una vez que tú has extraído el 3 elevado a la x menos 4, yo te había dicho que si acá tengo dos términos, debo tener dos términos dentro del paréntesis. Si tengo 5, 5. Si tengo 20, 20. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, profe. Entonces acá debemos tener 5. Y todos se están sumando. También en el paréntesis todos se sumaban. En el anterior problema se restaba porque acá dice que se está restando. ¿De acuerdo? Entonces mira, tú vas a ir indicando, va a ser un 3 al algo, más 3 al algo, más 3 al algo y así sucesivamente. ¿Y quién es ese algo? La misma idea. ¿Cuánto le sumo a x menos 4 para hacer x? ¿Cuánto le sumo? Profe, le tendría que sumar 4. O sea, sería 3 elevado al algo, ya descubrimos, a la cuarta más. Pasemos al siguiente. A x menos 4, ¿cuánto le sumo para hacer x menos 1? Profe, para pasar de x menos 4 a x menos 1, ¿cuánto le sumamos? Profe, le tenemos que sumar 3. A sería 3 a ese algo que es 3. Más. El siguiente entonces, profe, a x menos 4 para llegar a x menos 2 debo sumarle 2. Sería 3 al cuadrado. ¿Te das cuenta? Mira, ve. El siguiente, de x menos 4 para pasar a x menos 3, ¿cuánto le sumo? Profe, le sumo 1. 3 a la 1. ¿De acuerdo? 3 a la 1. Más vamos a tener acá, ¿ve? ¿Cuánto le sumo al x menos 4 para hacer x menos 4? Profe, le sumo 0. O sea, 3 a la 0 es 1, ¿sí o no? Entonces acá ya no le coloco 3 a la 0, sino le coloco la unidad. Y esto es igual a 363. Ahí vamos a tener entonces, muchachos. Ahora, profe, ¿a qué va a ser equivalente? Mira, si tú deseas, ¿de acuerdo? Acá hay una suma de términos donde cada uno de los términos con respecto al que sigue tiene justamente una razón, están relacionados mediante una razón geométrica. Tú podrías aplicar, por ejemplo, esa fórmula para sumar acá, ¿ve? Estos términos que justamente tienen una razón geométrica, ¿de acuerdo? Pero, profe, entonces acá podría utilizar esa fórmula, sí, pero como tienes pocos términos, lo que podrías hacer básicamente, ¿qué es? Sumarlos simplemente. Mira, 3 a la cuarta, ¿cuánto es? Profe, es 81. Entonces vas a tener por acá, sí, vas a decir, profe, tengo 81. Ya, listo, ahí tengo 81. Luego, 3 al cubo, profe, es 27. 27 tienes ahí, ¿ve? 3 al cuadrado, profe, es 9. 9 tenemos acá, ¿ve? 3 elevado al exponente 1. 3 y 1, de una vez colócale 4. ¿Cuánto sería la suma? Mira, puedes sumar rápido, se ve 81 y 9, profe, 90. 90 y acá tienes 27 y 4, profe, es 31. 90 y 31 es 121, ¿sí o no? Entonces, profe, yo puedo decir acá, ¿ve? Que tengo 3 elevado a la x menos 4 por 121. Y esto es igual.
Mira, 363. 363, no sé si te percatas, pero contiene a 121. ¿Cómo así, profe? Dime, 363 ¿no es 3 por 121? ¿Sí o no? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Ahí estaban los 363. Ahora, ellos dos entonces se anulan, ¿sí o no? Son factores en cada miembro, entonces se terminan cancelando. Profe, ahora puedo decir a bases iguales los exponentes que se van a hacer, se van a igualar. Mira, ve, acá incluso lo colocamos 3 elevado a la x menos 4. ¿Esto es igual a cuánto? 3 elevado a la 1, ve. Profe, si tenemos así, bases iguales, los exponentes que deben ser iguales. Profe, tengo x menos 4 es igual a cuánto, a 1. En consecuencia, profe, x es igual a 5. Ya tengo acá el valor de x. Listo, profe. Pero, profe, un momento, me dicen dar la respuesta de 5x, ¿de acuerdo? Mira, por coincidencia sale lo mismo, ¿de acuerdo? Pero no siempre tiene que salir lo mismo. Si yo me olvidaba, de acuerdo, de lo que me están pidiendo, no leía lo que me piden, entonces hubiese marcado la respuesta correcta. Pero en algunos casos puede cambiar, entonces debes tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces vas a decir, por lo tanto, a mí me piden calcular, profe, la raíz cuadrada de 5x, ¿sí o no? Y 5x, ¿cuánto sería? X vale 5, 5 por 5, 25. La raíz cuadrada sería 5. 5 tendríamos acá como respuesta para nuestro problema número 5 que tenemos acá, ¿de acuerdo? Ahí tenemos entonces. ¿Listo? Pasemos al siguiente caso, muchachos. Mira, para el caso 3.3 que tenemos acá, nuestro tercer caso, justamente se va a dar acá, ¿ve? Vamos a tener por acá, a ver, disculpen muchachos. Listo, a ver, miren muchachos, ahora sí acabe. En el caso 3.3 vamos a tener bases que están en función a números decimales. Mira, ve, tengo acá 0,003. Acá que tengo 0,3. Acá que tengo 0,1. Y encima los exponentes también son números decimales. Entonces, tú para resolver este tipo de problemas seguro que estás pensando hacer esto. Profe, L es 3 sobre 1000. ¿Lo quieres transformar a una fracción? Profe, L es 3 sobre 1000. L es 3 sobre 10, profe. L es 2 sobre 10. L es 1 sobre 10 y L es 4 sobre 10. Entonces, y eso es lo que la gran mayoría va a utilizar, inclusive también los profesores muchas veces optamos como una opción para poder resolverlo de esa manera. Pero tú no lo vas a resolver así, lo vas a resolver de otra forma. ¿De acuerdo? No vas a pasarlo a fracción. No hay necesidad de pasarlo a fracción ese tipo de problema. Tú lo puedes manejar tal y como está. ¿Cómo así, profe? Mira, ve. Lo que vamos a hacer, a él no lo vamos a modificar, lo vamos a dejar igual. ¿Te parece? Entonces vamos a colocar así, ve. 0,003 elevado a la m. ¿Ve? Ya, ahí vamos a tener. Acá le vamos a dar forma. Acá quiero que le des forma, ¿de acuerdo? Mira qué es lo que vamos a hacer acá. Tú recuerdas lo siguiente. A ver, vamos por acá. Tenemos que recordar de los temas anteriores que si yo tengo a a la n por b a la n, tú te acuerdas que cuando tenías esta expresión, tú decías, profe, a a la n por b a la n, se pueden multiplicar las dos bases siempre y cuando los exponentes que deben ser iguales, ¿sí o no? Entonces, podrías decir que esto es lo mismo que decir a por b a la n. O sea, si tengo 3 a la n por 5 a la n, daría 15 a la n. Pero los dos que tienen que tener el mismo exponente. Mira, yo podría multiplicar 0,3 por 0,1. Profe, no se puede. ¿Por qué? Porque los exponentes son iguales. No son iguales. Entonces, profe, no se podría, ¿sí o no? Entonces, profe, ¿qué es lo que hago ahí? Lo que vas a hacer, vas a tratar de que estos dos exponentes sean iguales. ¿Y cómo haría, profe, acá para que los exponentes sean iguales? Mira acá el toque. Este 0,2 no está contenido en el 0,4. ¿Cómo así, profe? El 0,4 no es 2 veces 0,2, o sea, 2 por 0,2. Ah, sí, ¿no, profe? Sí, está bien. Entonces, si es 2 por 0,2, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Mira, acá lo dejamos 0,3 elevado al exponente 0,2. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahí vamos a tener entonces. Ahora, vamos a tener, acá quiero que observen, mira, acá le vas a dar forma, ¿ya? Mira acá, concéntrate acá.
vas a decir, tengo 0,1, profe, tengo 0,1 elevado a qué exponente. Mira, ve. Vas a desdoblar así, ve, 2, y acá vas a tener 0,2. ¿Por qué, profe? Mira, ve. Cuando dos exponentes están separados por un paréntesis, llaves, corchetes, ¿qué se hace? Se multiplica, profe. Ah, entonces 2 por 0,2 no da 0,4. O sea, lo que hicimos solamente, ¿qué es? Generar un pequeño artificio, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ah, entonces, profe, lo que estamos haciendo, estamos generando un artificio nada más. Ya, listo. Ahora, mira acá, ve. Tienes 0,003 elevado a la m. Ya, ¿y esto a qué es igual, profe? Déjalo acá, 0,3 elevado al exponente 0,2. Vamos a tener acá 0,1 al cuadrado. Profe, es un producto de dos números decimales. ¿Y cómo se operaba, profe, dos decimales? Mira, acá simplemente si tú deseas, como para recordar, dice 0,1 por 0,1. No es 0,1 al cuadrado. ¿Qué se hace? Se multiplica estos dos numeritos nada más que están acá. Multiplícalo ellos dos. Profe, pero 1 por 1 da 1. Ah, entonces tú colocas acá B1, ¿de acuerdo? Pero tú dices, el primer factor tiene una cifra decimal, el segundo factor tiene una cifra decimal. Entonces, la cantidad de cifras decimales que tiene acá y la que tiene acá, las vas a sumar. Debe tener dos cifras decimales para poder colocar ahí la coma decimal, mira. Entonces, como ya tienes este 1, pero debes tener dos cifras, entonces ya tienes el 1, le agregas acá un 0, ¿ve? 1, 2, y acá coloca la coma 0. Ah, o sea, profe, 0,01, ¿de acuerdo? Entonces ahí para que tengas en cuenta siempre, ¿ah? Y luego tienes como exponente el 0,2. Profe, acabamos de obtener lo que usted nos dijo hace un momento. Ya podemos multiplicar estas dos bases porque los exponentes que son iguales, ¿sí o no, muchachos? Entonces, mira acá, ve. Vas a decir 0,003 elevado al exponente m. ¿Esto es igual a cuánto? Mira, estos dos ya se pueden multiplicar. Y si estos dos se pueden multiplicar porque el exponente es el mismo, quiero que observen lo siguiente. 0,3, 0,01. ¿Qué te dije? Multiplica el 3 y multiplica el 1, ve ahora. Profe, 3 por 1 da 3. Entonces tú vas a colocar acá de 3. Pero acá tienes una cifra decimal y él tiene dos cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales debe haber en total en el resultado, en ese producto? Profe, debe haber 3 cifras decimales. Ya tienes un 3 y le agregas ceros para completar acá. 1, 2, 3, coma y acá 0. Todo esto elevado al mismo exponente que sería 0,2. Profe, ya tenemos la respuesta porque acá las bases ¿qué son? Iguales, profe. A bases iguales, los exponentes que deben ser iguales. En consecuencia, m es igual a ¿cuánto? M es igual a 0,2. Y ahí tienes tu respuesta para ese problema. Listo, muchachos, entonces marcaríamos la alternativa B para el problema número 6. Pasemos al siguiente problema, problema número 7. Mira ahora este problemita número 7. Vamos a reforzar justamente lo mismo del caso número 3. En nuestro problema número 7 que ves acá, ¿qué nos dicen, muchachos? ¿Qué nos dicen acá? Dice, calcular x en la siguiente ecuación que vamos a tener acá. Dice 0,1 a la x por 0,2 por 0,3 elevado a la x más 1 por 0,5 elevado a la x más 2. Y esto es igual, dice, a 0,015 elevado a la 15. Profe, ¿y acá cómo le vamos a dar forma? Mira, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué te parece si vamos desdoblando? Mira, yo tendría acá 0,1 elevado a qué exponente? A la x. Por 0,2 por, vamos a tener acá 0,3. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué te parece? Como acá tú tienes que dos exponentes se están sumando, ¿no podrías hacer esto, 0,3 elevado a la x por 0,3 elevado a la 1. O simplemente lo dejas tal y como está. Mira, te percatas que esto nos ayudaría a trabajar de acuerdo con, ¿te acuerdas el teorema? De bases iguales en un producto, los exponentes se suman, pero de manera inversa vamos a trabajar. Profe, y acá lo mismo, 0,5 elevado a la x por 0,5 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 0,015 elevado al exponente 15.
Ahí tenemos entonces de esa manera. Ya, ahora, quiero que observe lo siguiente. Mira, vamos a indicarlo acá con un determinado color. Mira, yo tengo 0,1 elevado a la x, 0,3 elevado a la x y tengo 0,5 elevado a la x. No te percatas acá de que estos factores que tienen el mismo exponente y se están multiplicando. Entonces, si te estoy diciendo factores, porque se están multiplicando. Entonces, profe, si se están multiplicando, puedo multiplicar acá. Al tener el mismo exponente, puedo multiplicar las bases. Y como tienes 0,1, 0,3 y 0,15, tú vas a decir 1 por 3 por 5, ¿cuánto es? 1 por 3 por 5, profe, sería 15. Ah, entonces vas a colocar así, ve. Vas a colocar por acá 15. Ya tenemos 15, ¿ah? Pero él tiene una cifra decimal, él una cifra decimal y una cifra decimal. ¿Cuántas cifras decimales tienes? 3, profe, entonces debo tener en total 1, 2 y le agregas un 0. Y coma el 0 siempre. ¿Elevado a qué exponente? Elevado a la x, profe. Ya, listo. Mira, quiero que observes acá lo siguiente. ¿Te parece si puedo multiplicar primero estos dos, ve? 0,2 por 0,3, profe, ¿cuánto es? 2 por 3 es 6. 6 coloco acá, ¿ve? ¿De acuerdo? Pero luego, profe, 6, ¿qué colocaría acá luego? Mira, ve. Si 2 por 3 es 6, pero acá tienes una cifra decimal y acá tienes otra cifra decimal, debes tener dos cifras decimales, ¿sí o no? Tienes una, le agregas un 0 para que tenga la segunda cifra y acá coma 0. ¿De acuerdo? Ahí tienes el otro factor. Pero, profe, faltaría acá el 0,5 al cuadrado. Pero 0,5 al cuadrado, este 0,5 elevado al cuadrado, recuerda que es lo mismo que decir 0,5 por 0,5. O sea, 5 por 5, 25. 25, profe, tenemos acá. Ojo, 0,5, una cifra decimal. Otro 0,5, otra cifra decimal. Dos cifras decimales, 1, 2. O sea que acá ya no le agrego ceros. Coma, 0. ¿De acuerdo? Ahí tenemos. Y esto va a ser igual, vamos a tener por acá, y esto va a ser igual, ¿a cuánto me quedaría? 0,015 elevado al exponente 15. ¿Te percatas ahí? Ya, listo, profe. Y ahora acá, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo quiero que multipliques estos dos que están acá. Estos dos tienes que multiplicar acá, ¿de acuerdo? Estos dos. Ya, listo. Acá entonces, profe, sería lo mismo. Sería 0,015 elevado a la x por... Ya, veamos acá lo que está de color verde. Si tú multiplicas 6 por 25, 6 por 25, ¿cuánto es? Profe, 6 por 25 es 150. Entonces acá vamos a colocar 150, ¿ve? 150. Pero ¿cuántas cifras decimales? 2 y 2, 4. 1, 2, 3, 4, coma, 0. Ahora, si tú deseas... Cuando tienes acá justamente la parte decimal y a la derecha, mira acá, del último número, en este caso, que es una cifra una cifra significativa que tienes acá, que es el 5, las cifras significativas son el 1, el 2, el 3, el 4 y hacia adelante, ¿de acuerdo? Y la cifra no significativa es el 0. Si tú ves que acabe, después de la última cifra significativa, tienes puros ceros, ojo, esto es la parte decimal. Este 0 lo puedes borrar. ¿De acuerdo? Si deseas lo borras ahí y vas a tener 0,015. Ya, ¿y esto a qué va a ser igual, profe? Esto va a ser igual a 0,015 elevado al exponente 15, ¿sí o no? Ya, listo, profe, tengo bases iguales, ¿sabes? A bases iguales en un producto los exponentes se suman. Entonces vas a tener 0,015 elevado a ¿qué exponente? X más 1, profe, y esto es igual a 0,015 elevado a ¿qué exponente? Elevado a la 15. Profe, ahora sí puedo decir que las bases ¿qué son? Iguales. Y a bases iguales los exponentes ¿qué van a ser? Iguales, profe, los exponentes son iguales. Entonces, X es igual a ¿cuánto? X más 1 es igual a 15. O sea que X es igual a 14. Y acabamos de obtener nuestra respuesta para ese problema. ¿Te diste cuenta que no hubo la necesidad de estar trabajando acá con fracciones? Lo podemos resolver tal y como está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienes que ir aprendiendo. Para eso siempre te estoy diciendo y estoy insistiendo en que tienes que practicar y practicar, porque esto de acá forma parte de la habilidad que vamos a ir construyendo en cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente caso. ¿De acuerdo? Listo. Listo, muchachos. Ahora vamos a pasar al caso 3.4. ¿De acuerdo? Mira acá.
En el problema número 8 que tenemos dice 4 elevado al exponente x menos, vamos a tener 2 por 3 elevado a la 2x más 1 es igual a 5 por 6 elevado a la x. ¿De qué se trata este caso? Mira, lo que vamos a hacer básicamente para este tipo de problemas es lo siguiente. Vamos a darle forma, ¿de acuerdo? De tal manera que aparezca una expresión, ¿de acuerdo? O una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Esa es la idea. O sea, y luego tratar de factorizar por aspa simple. Entonces, profe, ¿cómo haría acá? Mira, tú tienes un 4 a la x, tienes menos 2 por 3 elevado a la 2x más 1, luego tienes 5 por 6 elevado a la x. Si tú te percatas acá, este 4 elevado a la x, tú le puedes dar forma de la siguiente manera. Puedes colocar así, ve. 2 podemos colocar elevado a qué exponente? A la 2x, ¿de acuerdo? ¿Listo? Eso es lo que podemos tener así. O si no, también, recuerda, esto estoy colocándolo de esa manera, porque debemos recordar o debemos entender que lo que sería la potenciación, ya habíamos visto esas propiedades, pero mira, ve, igual acá, ve, 2 elevado al exponente 2 elevado a la x, sería lo mismo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Mira acá, menos 2 por 3 elevado al exponente. ¿Qué te parece si acá vamos a desdoblar? Yo tengo 3 elevado al exponente 2x, vamos a tener acá por 3 elevado al exponente 1, ¿se entiende, no? Que debemos tener acá. ¿Listo? Si quieres, borras aquel 1, ya sabes que es lo mismo. Tener 3 elevado a la 1 escrito acá o simplemente 3. Y luego voy a tener acá 5 por 6 elevado a la x. Pero ese 6, dime, ese 6 justo no contiene un 2 y un 3. Entonces vamos a indicar, el 6 sería equivalente a 2 multiplicado por 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener, ¿no? Y todo esto elevado a qué exponente? Elevado a la x, profe. Eso es lo que vamos a tener acá. Entonces, luego mira, ¿qué te parece si acá permutamos? Podemos colocar así. 2 elevado a qué exponente? 2 elevado a la 2x. Entonces, tú también puedes decir que colocas 2 a la x y todo esto elevado al cuadrado. Recuerda, como estos dos exponentes se van a multiplicar, el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Listo. Y luego, profe, luego mira acá, quiero que observe lo siguiente. Vas a ordenar así. Como acá se va a generar un 2 a la x, ¿de acuerdo? Al cuadrado, acá tú también puedes generar un 3 a la x al cuadrado también, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, cuando tú tienes dos términos así, acá te voy a explicar. La idea es que, por ejemplo, puedo tener así, un x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y acá voy a tener un y al cuadrado, porque vamos a tener dos variables, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá en función a dos variables, ya que las bases son diferentes. En realidad, profe, acá en la ecuación yo veo una variable. Yo me refiero a la forma que vamos a obtener los cuadrados. Entonces, mira, acá debe haber un producto de x por y, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener así, ¿ve? Acá debe haber un a, un coeficiente de x cuadrado, acá un b y acá un c, ¿de acuerdo? Acá entonces vamos a tener así. La idea es que tú descompongas en dos factores acá y al multiplicar y sumar por aspa simple me dé este término. Esa es la idea básicamente. Entonces acá debo tener en los extremos los cuadrados. Y justo te has dado cuenta que si yo tengo acá el cuadrado, esta base, acá también tienes el cuadrado y esta base deben multiplicarse. Entonces, tú te has dado cuenta que acá tienes un 2 a la x al cuadrado. Acá también vas a poder tener un 3 a la x al cuadrado. Entonces, debes tener un 2 a la x y un 3 a la x que se deben multiplicar. ¿Qué te parece si él viene a este lado a restar? Y lo puedes colocar así, ve, menos. Mira, mira acá, ve. Menos, vamos a indicar acá 5 por 2 elevado a la x por 3 elevado a la x. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, estaría bien acá, sí. Y luego voy a tener menos, más bien acá, menos. ¿Te percatas que 2 por 3 los puedo multiplicar y 2 por 3 es 6, profe? Me quedaría 6, 6. Por, vamos a tener acá, por, mira, ve, 3 elevado a la 2x. Dime, ese 3 elevado a la x no es a la x y elevado al cuadrado no sería su equivalente. Ah, profe, también sería lo mismo, ¿sí o no? Claro, profe, estaría bien porque estos dos exponentes se van a multiplicar y esto va a ser igual a 0. Ahí vamos a tener. Te das cuenta que ya tienes una ecuación de esta forma, donde este x que he colocado es el 2 a la x, podría ser.
acá tienes 2 a la x. El y sería el 3 a la x y acá el 3 a la x. Si tú deseas, haces un cambio de variable o simplemente, de acuerdo, lo trabajas tal y como está. ¿Qué es lo que se hace acá? Se descompone en dos factores y luego se multiplica. Mira, por ejemplo, este a tú lo puedes descomponer en a sub 1 por a sub 2, donde a sub 1 por a sub 2 debe dar a. Y este x al cuadrado en x, por ejemplo. Luego acá tengo c sub 1, c sub 2, y por y. Esa es la idea. Que luego voy a multiplicar estos dos, los voy a sumar y me debe dar este término central. Entonces mira acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tú observas este problema, algo similar podemos en todo caso realizar a lo que hemos indicado acá. ¿Ve? Ahora, tú puedes decir, acá él es 1, se entiende que acá es 1, ¿ya? Mira acá, mira atento, acá ve. ¿Qué vamos a tener? 2 elevado a la x y acá vas a tener 2 elevado a la x. ¿Ve? Ah, profe, 2 a la x, 2 a la x. Es como tener acá, ¿ve? La base x, x por x. ¿Ve? Y acá, ¿qué base es? 2 a la x. 2 a la x por 2 a la x. Quedaría al cuadrado, se lo multiplico. Ahora, acá por ejemplo tendría 3 a la x y acá también 3 elevado a la x. Pero acá tenemos un detalle por si acaso. Mira acá, ¿ve? Acá, ¿qué detalle tenemos acá? Si tú te percatas en este momento, hay un menos 6. Y ese menos 6 debe descomponerse en dos factores, pero que a su vez, cuando yo multiplique, mira, yo voy a multiplicar el 2 a la x por 3 a la x y acá debe haber un número. O sea, vas a tener 2 a la x por 3 a la x. Acá también vas a multiplicar el 2 a la x por el 3 a la x. También vamos a tener ahí, ¿ve? El 2 a la x por 3 a la x. Pero acá van a haber dos coeficientes, que al sumar tiene que dar menos 5. Entonces, profe, yo veo que acá debe ser menos 6 y acá tendría que ser 1. Pero como es 1, ya no lo colocamos, simplemente lo dejamos ahí. Entonces, mira, ve. 2 a la x por 3 a la x generaría una vez 3 a la x. 2 a la x por 6 por 3 a la x sería 6 por 2 por 3 a la x, ¿sí o no? O sea acá, una vez 2 a la x por 3 a la x y acá le voy a quitar 6 veces 2 a la x por 3 a la x. 1 menos 6, menos 5, profe. ¿Te percatas que nos quedó este término central? ¿Te das cuenta? Ese es el término central que tenemos acá y está verificando. Ahora, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mira, ve. Recuerda por aspa simple, estos dos términos que tengo acá los agrupo y forman un factor. Entonces, ¿qué me quedaría por acá, profe? Tendríamos por acá, sí, ve. 2, vamos a colocar acá, 2 elevado a la x menos 6 por 3 elevado a la x, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. Ahora, voy a multiplicar por estos dos términos, generan otro factor. 3 a la x, 2 a la x sería acá. 2 elevado a la x, vamos a colocar por acá, ¿ve? 2 a la x más 3 elevado a la x. ¿Te das cuenta? Y esto debe ser igual a 0. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta algo. Acá yo voy a colocar algo para que tú tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Vas a tener por acá, lo vamos a colocar acá, ¿sí? Y acá vamos a indicar lo siguiente. Así ve. Mira, vas a indicar esto, ¿ya? Quiero que recuerdes siempre esto, ¿ya? Vamos a indicar así, ve. Recuerda. ¿Ya? Recuerda, acá vamos a indicar. Esto es lo que tienes que recordar siempre, ¿ya? Esto inclusive lo vamos a ver más adelante, así que no te preocupes. Recuerda esto, ¿ya? Mira, ve. Que si tú tienes una base diferente de 0, vamos a colocarlo por acá inclusive, ¿ya? Sí, vamos a colocar acá, ¿ve? Si tienes una base, es decir, positiva, ¿de acuerdo? Si tú tienes una base positiva, ¿de acuerdo? Si tú tienes una base positiva, entonces siempre debes indicar esto, ¿ve? Toda base positiva elevado a cualquier número. El x puede ser cualquier real, ¿de acuerdo? Cualquier real. Siempre el resultado va a salir un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? Si A es positivo, ¿de acuerdo? Si A es positivo, todo número positivo elevado a cualquier número real siempre va a dar como resultado un número positivo. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiero que tengas en cuenta siempre. ¿Listo? Esto es lo que vamos a tener en cuenta acá.
Ahora, profe, ¿y para qué me sirve esto que me acaba de indicar? Tú, por ejemplo, acá tienes dos números que se están restando. Si dos números se restan, hay la posibilidad de que sea cero. ¿Y por qué, profe? Porque recuerda que cuando tienes una ecuación, cada factor que acabas de obtener, y como al otro lado tienes cero, cada factor que acabas de obtener podría ser igual a cero, ¿sí o no? Entonces, profe, yo diría, cabe, que él es igual a cero, ¿de acuerdo? Él debería ser igual a cero, ¿de acuerdo? Ya, ahora, ¿qué nos falta? Que este otro factor también tendría que ser igual a cero, pero un momento. 2 es positivo. Entonces, 2 a la x, ¿qué debe ser? Positivo, profe. Imposible que sea negativo. Y acá, 3 a la x, ¿qué es? También, profe, 3 es positivo, entonces 3 a la x es positivo. Te pregunto, un positivo más, dice, este es el detalle, que acá se están sumando, a diferencia de acá que se están restando. Si se restan, sí hay la posibilidad de que sea cero. Pero si se suma, un positivo más un positivo, te pregunto, ¿habrá la posibilidad de que esa suma de dos positivos de cero? No, profe, imposible que dé cero. Entonces, la suma de dos positivos, ¿qué me debe dar? Un número positivo. Te va a dar entonces un número diferente de 0. Ya sabes que es positivo, ¿de acuerdo? Es positivo. Este resultado va a ser positivo, pero acá le vamos a colocar que es diferente de 0. Entonces, de estos dos factores, tú recuerdas que cuando tienes una ecuación, cada factor tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Pero acabo de analizar que el único factor que puede ser 0 es el primero. Entonces, profe, me quedaría que 2 a la x tendría que ser igual a 6 por 3 elevado a la x. ¿Te percatas? Ahí tenemos entonces. Ojo, a mí me piden 2/3, toda esta expresión 2/3 elevado a la x. Entonces tú puedes indicar acá, si ve. Profe, tengo 2 elevado a la x sobre 3 elevado a la x y esto es igual a 6, profe. Por lo tanto, mira acá, por lo tanto, tú puedes decir, profe, cuando dos números que se están dividiendo, de acuerdo, tienen el mismo exponente, yo lo puedo expresar de esta forma. La división o el cociente de las dos bases, de acuerdo, que sería 2/3 y todo elevado a la x. Entonces, 2/3 elevado a la x, ¿a qué es igual? Es igual a 6, profe. Y ahí tenemos nuestra respuesta para ese problema. Entonces, ahí tienes la alternativa, vamos a tener nuestra respuesta para ese problema. ¿Listo? Ahí entonces te percatas para el problema número 8, la alternativa E sería la respuesta correcta. ¿Listo, muchachos? Pasemos ahora sí al caso 3.5. Mira, este caso 3.5 que tenemos acá, a diferencia de los problemas que hemos visto ya anteriormente en los demás casos, tú te has percatado que la variable, ¿de acuerdo? La variable en todos los problemas que hemos visto, mira, 1, 2, por acá el 4, 5, 6, el 7, el 8. Mira, ve, todos estos problemas que hemos estado viendo, tú observas que los exponentes justamente están dependiendo de la variable, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero ahora, en este caso 3.5, te puedes percatar que tanto en la base como en el exponente, ¿qué tenemos? La variable B. A y B son variables en este caso, ¿de acuerdo? Datos entonces, ¿cuáles son los datos para este problema? Dice, A elevado a la B es igual a B elevado a la A. Esa sería mi primera ecuación. Y mi segunda ecuación es A elevado al cubo es igual a ¿quién? A B elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Ahora, profe, ¿cómo resuelvo este tipo de problemas? Cuando tengas este tipo de problemas, lo vas a resolver de la siguiente manera. Mírame. Lo que vamos a hacer es calcular A más B, me pide. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tú deseas, trabajas con esta ecuación tratando de darle forma de tal manera que aparezca esa expresión que tengo acá. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos, al cubo o B cuadrado. O, en su defecto, podrías trabajar con él y le tratas de dar forma de tal manera que aparezca uno de los dos. Inclusive acá hay 4 posibilidades para poder trabajarlo. ¿Cómo? Una posibilidad. ¿Qué te parece si a partir de esta ecuación, por ejemplo, yo trato que aparezca el A cubo? Y si yo trato de que aparezca el A cubo, lo puedo reemplazar por B cuadrado. Una opción. Acá, la segunda opción podría ser que a partir de acá haga que aparezca el B cuadrado, dándole forma.
Entonces b cuadrado, luego lo reemplazo por a cubo. Es otra opción. Segunda. Puede ser acá b. ¿Qué te parece si acá trato que aparezca a a la b? Y a la b es b a la a. Y reemplazo acá. O también acá le doy forma y trato que aparezca b a la a. Y b a la a es a elevado a la b. ¿Te das cuenta? O sea, hay 4 opciones, ¿de acuerdo?, que podemos observar en este momento para que nos permitirían resolver nuestro problema. Entonces vamos con una de ellas. Vamos con la primera opción nada más. Mira, ¿qué te parece entonces si nosotros indicamos acá? Vamos a indicar esto. Vamos a indicar acá b en alfa, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar acá b en alfa. ¿Qué vamos a hacer acá en alfa? ¿Qué te parece si en alfa, ¿de acuerdo?, vamos a elevar, vamos a indicar acá b, elevamos a qué exponente? Por ejemplo, yo tengo a elevado a la b y tengo b elevado a la a, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero es que aparezca al cubo. Entonces, ¿qué te parece si tú dices así, b? A elevado a la b, ¿esto es igual a cuánto? B elevado a la a, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Eso es lo que vas a obtener. Ahora, tú dices, elevo al cubo. Y acá también, elevo al cubo. ¿Cuál es la finalidad de elevar al cubo? La finalidad de elevar al cubo es la siguiente. Es que aparezca el a cubo para relacionar con el segundo dato. Entonces tú dices así, mira acá, ve. Este exponente que es b y este exponente que es 3, no podemos acá permutar estos dos exponentes, uno entra, el otro sale. ¿Ve? Entonces, profe, lo que voy a obtener es lo siguiente, me quedaría a elevado al cubo, elevado a qué exponente, elevado a la b, profe. Eso es lo que vamos a obtener acá. Y esto es igual a b elevado. Estos dos exponentes se pueden multiplicar, 3ab. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos entonces. Pero, profe, lo que podemos hacer ahora es reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Beta reemplazamos acá b en esta ecuación. Ah, profe, ¿puedo entonces reemplazar en lugar de quién? De a cubo b. Pero, profe, ¿cómo se da cuenta que me conviene? Es que lo que pasa es que vas a tener b en la base, ¿sí o no? Y en el segundo miembro de la ecuación, ¿qué tienes? También tienes b. A bases iguales, ¿qué se hace con los exponentes? C igual. Esa es la idea. Entonces, profe, en lugar de tener b elevado al cubo, lo puedo reemplazar por b elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí vamos a obtener b al cuadrado. Entonces, como ya tengo b al cuadrado, acá me quedaría elevado a la b. Y esto es igual, profe, a b elevado al exponente 3 veces a. Listo, mira, ve, ahí tenemos. Ahora, ¿te percatas que acá tienes b elevado al exponente 2b? Y esto es igual a b elevado a qué exponente? 3a, profe, vamos a tener ahí. Y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Recuerdas? Profe, tengo bases iguales. A bases iguales los exponentes, profe, deben ser iguales. Entonces, estas dos bases las anulamos y trabajamos con los exponentes. Profe, entonces voy a indicar acá, ve, 2b va a ser igual a 3 veces a. Más bien acá lo que podríamos hacer sería lo siguiente para poder calcular cuánto vale b y cuánto vale a. ¿Qué te parece si hacemos esto? Ve? ¿Qué te parece si coloco b y a que pase a dividir? Y b sobre a sería igual a ¿cuánto? 3 sobre 2, profe. Entonces, profe, b vale 3 y a vale 2. No necesariamente. Podría ser, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente. Entonces, más bien lo que podríamos hacer acá es lo siguiente, colocar una constante de proporcionalidad. ¿Cómo así, profe? Podría agregar una constante k y acá también una constante k. Lo que pasa es que tal vez acá fue 3k y acá fue 2k y al momento de dividir se simplifica el k, pero ese k yo no sé quién es. Entonces, esto me permite indicar lo siguiente. Esto me permite indicar que, vamos a decir acá, entonces, b es igual a 3k, b es igual a 3k, ahora sí puedo decir que b es igual a 3k y a es igual a ¿cuánto, profe? 2 veces k. Eso es lo que podemos indicar ahora al colocarle esa constante de proporcionalidad. Ya, pero, y luego, profe, ¿qué vamos a indicar acá? Vamos a reemplazar, pues. Vamos reemplazando. Vamos a indicar acá. Reemplazamos. Profe, ¿en qué ecuación reemplazo? ¿En alfa o en beta? Si tú puedes observar ahí, tú mismo di. Si reemplazo en alfa, ¿de acuerdo? ¿Cómo quedaría? Y si reemplazo en beta, ¿cómo quedaría? Lo que tienes que escoger
es una de las dos donde quede lo más simple posible la expresión. Yo veo que más fácil sería reemplazarlo en beta, por eso que lo vamos a reemplazar en beta. Eso no quiere decir que no lo puedo reemplazar, sino que te decía para mayor facilidad para poder efectuar. ¿Estamos de acuerdo? Listo, mira, ahora cabe. Entonces, reemplazando en beta, ¿quién es A? Profe, A es 2K. 2K elevado a ¿qué exponente? Profe, elevado al cubo. Y B elevado al cuadrado. Pero B, ¿quién es? 3K, profe. Elevado a ¿qué exponente? Al cuadrado, ¿sí o no? Ahí tenemos. ¿Ve? Ahora, mira acá. ¿Cuánto te queda? Profe, acá me queda 8. K cubo. ¿Acá cuánto me queda? Profe, 3 al cuadrado, 9. 9 por K al cuadrado. Profe, en consecuencia, acá tenemos lo siguiente, ¿ve? Que K es igual a ¿cuánto? Mira, K cuadrado pasa a dividir y me quedaría K cubo entre K cuadrado es K. K es igual a 9 octavos, profe. Ahí tienes entonces el valor de K. Serían 9 octavos, ¿sí o no? Ya listo, profe, ya tengo que K vale 9 octavos. Pero, profe, a mí me piden calcular el valor de A más B. Mira, nos están pidiendo calcular acá, en nuestro problema dice el valor de A más B. Listo, entonces, profe, como me piden calcular el valor de A más B, entonces, ¿qué te parece si nosotros indicamos acá E? Por lo tanto, E es igual a A más B. Pero A más B, ¿quién es A? 2K, profe. ¿Y quién es B? 3K. ¿Qué te parece si, antes de ir y reemplazar en cada uno, qué te parece si sumamos? A más B, ¿cuánto da? 5K, profe, 5K. Y si es 5K, entonces tú puedes reemplazar ahora, ¿no? Sería 5 por K. ¿Cuánto vale K? 9 octavos, profe. Y si vale 9 octavos, sería 45 octavos. 45 octavos sería nuestra respuesta para nuestro problema número 10. En consecuencia, marcaríamos la alternativa B para ese problema. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestra respuesta. Listo, ahora continuamos, muchachos, con el problema número 11. Dice, resolver, nos indican acá, resolver x elevado al exponente x más y, que es igual a ¿cuánto? Es igual a 3, ¿sí o no? O y elevado al cubo, perdón. Y luego tenemos y elevado al exponente x más y, que es igual a x a la sexta por y elevado al cubo. Ahora, nosotros hemos colocado la primera ecuación, le hemos llamado ecuación 1, segunda ecuación le hemos llamado ecuación 2. Ojo, mira bien ahí en tu práctica que dice, siendo x mayor que 0, ojo, x debe ser positivo, y y también dice mayor que 0. Además, que deben ser diferentes. Nos pide calcular x menos y. Entonces, las condiciones del problema son que x es positivo y x es diferente de y. Y nos piden la diferencia. Entonces, yo le he colocado 1 y 2. Ahora, ¿cómo podemos relacionar acá estas dos ecuaciones de tal manera que la idea es tratar de simplificar una de ellas para que, en todo caso, pueda quedarme con una variable, obtener los valores y luego reemplazar para obtener la otra variable. Ahora, el valor de la variable. Ahora, mira, lo primero que tal vez podríamos pensar es querer dividir. Profe, divido para que se vaya y cubo, pero si tú divides y se va y cubo, no me ayuda en nada, ¿de acuerdo? Porque recuerda que debo tener bases iguales, ¿de acuerdo? Para poder comparar los exponentes. O también puedo tener exponentes iguales para indicar que las bases son iguales. Listo. Ahora, profe, entonces no puedo dividir. No, no dividas. Profe, sumo. No, porque si sumas te complicas, si restas te complicas. Profe, ya hablo de una adición, una multiplicación, una resta, ¿de acuerdo? O una diferencia. También hablo de una división y ninguna de ellas. Entonces, ¿cuál puede ser? La multiplicación. ¿Qué te parece? Mira, si acá multiplicamos a ellos dos, nosotros los vamos a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Mira, yo los voy a multiplicar a ellos dos. Entonces, al multiplicar, ¿de acuerdo? Mira, al multiplicar, ¿qué vamos a tener? Recuerda, cuando, siempre acabe, cuando tengo dos exponentes que son iguales y se están multiplicando, ¿de acuerdo? Las dos expresiones, es decir, x a la x más y y elevado a la x más y, tú tienes que los exponentes son iguales, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Recuerda que ahí puedes multiplicar las bases, o sea, su producto de ellos dos, al multiplicar, ¿cuánto me quedaría? X por y, profe, x por y elevado a ¿qué exponente? X más y. ¿Te acuerdas?
Uno de los teoremas de la potenciación, ¿de acuerdo? Solamente que acá teníamos potencia de un producto, estamos trabajándolo de manera inversa. Y luego acá, mira, ve, sería x a la sexta por y elevado a qué exponente? A la sexta, ¿ve? ¿De acuerdo? Listo. Y si tienes, mira acá, mira qué es lo que voy a hacer. Tengo x a la sexta, ¿de acuerdo? Tengo x a la sexta y tengo y a la sexta. Dime, esto no es lo mismo que decir x por y, inclusive vamos a colocar por acá, se ve x por y todo elevado también a la sexta, ¿sí o no? Ah, profe, sí, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a indicar acá? Ve, tenemos ahora que las bases que son iguales. Y a bases iguales, ¿qué tenemos? Los exponentes, profe, deben ser iguales. O sea, tengo que x más y es igual a ¿cuánto? Es igual a 6, profe. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, x más y es igual a 6. Entonces, nosotros acá vamos a encerrar esta ecuación. Tengo otra ecuación, acabo de generar acá. ¿De acuerdo? Ahí tenemos otra ecuación. Ya listo, profe. Ya tengo esa ecuación. ¿Qué te parece si a esta ecuación nosotros le llamamos ecuación número 3? ¿De acuerdo? Ecuación número 3. Ya listo. Y ahora, profe, ¿qué hacemos acá? Mira, lo que podemos hacer es ir relacionando bien con la ecuación 1 o bien con la ecuación 2. ¿Con cuál, profe, lo relaciono? ¿Qué te parece si lo relaciono la 3 con la 1? ¿Por qué, profe? Porque no te das cuenta que es más simple la ecuación 1 que la ecuación número 2 para poder efectuar más rápido. Entonces vamos a indicar acá. Reemplazamos, acá vamos a indicar así, ve. Reemplazamos, ¿qué ecuación? 3 en la ecuación número 1, ¿ve? 3 en 1. ¿De acuerdo? 3 en 1 entonces. Entonces al reemplazar, mira, ve. X más y que es igual a 6 sería así, ve. X elevado a la sexta es igual a ¿cuánto? Y elevado al cubo, ¿sí o no? Ah, profe, x elevado a la sexta sería x y x más y es 6. X a la sexta es igual a y al cubo. Mira, ¿qué te parece si luego hacemos esto? Ambos miembros les traigo la raíz cúbica, ¿ve? Raíz cúbica. Entonces, al extraer la raíz cúbica a ambos miembros, ¿qué me queda? Profe, el 3 pasa a dividir y me queda x al cuadrado es igual a ¿cuánto? Es igual a y, profe. ¿Te das cuenta? Ya tengo otra relación entre x y y. Dice que x al cuadrado es igual a y. ¿Qué te parece entonces acá? ¿Ve? Tenemos otra ecuación, lo encerramos acá. Esta sería entonces nuestra ecuación número 4. Esa sería nuestra ecuación número 4. Profe, y ahora, ¿qué hago con esta ecuación número 4? Lo puedo relacionar con la ecuación número 3. ¿Qué te parece si hacemos acá lo siguiente? Mira, ¿qué te parece si indicamos esto? Reemplazamos, vamos a indicar así, ¿ve? Reemplazamos 4 en 3, ¿ve? 4, la ecuación 4 en la ecuación número 3. ¿Y por qué me conviene esto? Porque y es igual a x al cuadrado. Dime, acá no me quedaría x más entonces x al cuadrado. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es igual a 6, ¿sí o no? Ahora, ordena. Tienes x al cuadrado más x menos 6. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es igual a 0, profe. ¿Te das cuenta que tienes una ecuación cuadrática? Y habíamos hablado temprano de la ecuación cuadrática, que podemos descomponer en dos factores. Mira, x, por aspa simple. ¿Te acuerdas? ¿Acá cuánto es? Profe, tendría que ser menos 2 y acá tendría que ser más 3. ¿Ve? ¿Listo? Entonces multiplicas acá y luego sumas. Más 3x menos 2x, profe, me quedaría más x. Ahí tenemos. ¿Ve? Entonces acá vamos a indicar x menos 2 por x más 3 tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. Ahora, si es así, ¿x cuánto vale? X, profe, es igual a 2. ¿Ve? ¿De acuerdo? X es igual a 2. ¿Por qué? Este factor tiene que ser 0, recuerda. O él tendría que ser 0, pero para que él sea 0, ¿cuánto vale x? Profe, menos 3. Igualalo a 0. Igual a 0 sale 2. Igual a 0 menos 3. Pero ojo, hay una restricción en el problema, ¿sí o no? ¿Qué nos decía el problema? ¿Qué te había dicho inicialmente? Que x tiene que ser positivo, y es positivo y encima deben ser diferentes. Entonces, descartamos este valor, ¿de acuerdo?
Recuerda, acá vamos a indicar que debes recordar que x tiene que ser mayor que 0, ¿sí o no? Y si x es mayor que 0, entonces menos 3 no puede ser. ¿Qué valor tendría que ser? El valor 2. Y para cuando x es igual a 2, entonces vas a decir así, ve. Para cuando x es igual a 2, profe, y va a ser igual a ¿cuánto? Veamos. Si x vale 2, lo puedes reemplazar acá, ve. Si x vale 2, pasa a restar y vale 4. Si x vale 2 al cuadrado, y vale 4. Y es igual a 4. Por lo tanto, profe, a mí me piden calcular acá en nuestro problema x menos y. X menos y es igual a menos 2, ya que sería 2 menos 4. En consecuencia, marcaríamos la alternativa D sería nuestra respuesta para ese problema. ¿Listo, muchachos? Ahora vamos a pasar al siguiente problema. Problema entonces número 12, caso 3.6. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente caso. Este caso es cuando ya tenemos también aparte, en este caso sería para el primer miembro, tengo que hay un radical que lo está afectando a toda la expresión. ¿De acuerdo? Ojo, que acá lo que tú tengas en el radicando puede ser una expresión que inclusive puedes factorizar, ¿de acuerdo? Puedes factorizar cuando tiene la base común. Pero para eso tengo que tener también por lo menos acá un x, por ejemplo, para poder factorizarlo, ¿de acuerdo? O algún número, por ejemplo, tal vez 16, 8, para poder factorizar y ver si tal vez podemos simplificar acá. Pero en este caso, mira, ve, lo que vamos a hacer para el problema número 12 sería lo siguiente. Yo tengo acá, dice, la raíz séptima de 5 elevado a la 16 más 5 a la x sobre 5 a la x más 5 al cuadrado igual a 5. Profe, ¿qué hacemos entonces acá? Lo que vamos a hacer, vamos a tratar, en este caso, de despejar el 5 a la x, para luego indicar que tengo bases iguales y a bases iguales los exponentes van a ser igual. Entonces, ambos lados, ambos miembros lo elevamos a la 7, porque lo que quiero es eliminar ese índice que tenemos acá. Entonces, mira, ve, 7 y 7 se van a terminar cancelando. Ahora, al anularse este radical, dime, este denominador que tienes acá, ¿no lo puedes pasar a multiplicar? Cierto, profe, lo puedo pasar a multiplicar. Entonces, mírame, ¿qué me quedaría acá? No quedaría 5 elevado a la 16 más 5, profe, elevado a la x, ¿sí o no? ¿De acuerdo? 5 a la x. Mira acá, ve. Y esto es igual. Ya, quiero que observes acá lo siguiente. Como acá ya se fue el radical, 5 a la x se va a multiplicar por 5 elevado a la 7. Entonces, bases iguales los exponentes se pueden sumar. Si tú deseas, puedes decir 5 a la x por 5 a la 7, bases iguales, en un producto los exponentes se suman. Más, luego este 5 al cuadrado se multiplica con él. Me quedaría 5 al cuadrado por 5 a la 7, 5 a la 9. Y ahora, profe, ¿qué hacemos acá? Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Qué te parece si las bases 5 que tienes acá, ¿ve? Que están afectadas por la variable x, lo colocas a un lado de la ecuación, o sea, en uno de los miembros de la ecuación. Y los que no tienen variable al otro lado. Entonces, por ejemplo, acá sí, mira, ¿qué podría ser? El 5 a la novena pasaría a restar al 5 elevado a la 16. Sería 5 a la 16 menos 5 a la novena. Y acá el 5 elevado a la x más 7, que sea restado por el 5 elevado a la x. Ahí vamos a tener entonces de esa manera. Ahora, profe, ¿qué más vamos a hacer? Mira, tengo 5 a la 16 y 5 a la novena. Yo tengo una base común de la cual yo puedo factorizar la base que es 5 con el menor de los exponentes. En nuestro caso, ¿cuál es el menor de los exponentes? Profe, el menor sería 9. ¿Ve? Entonces, 5 a la novena por, vamos a tener acá así. ¿Ve? Tú dices a 9. Acá debes tener dos términos, acá también dentro del paréntesis. Entonces, a 9, ¿cuánto le sumaría para que sea 16? Profe, sería 7. 5 a la 7. Menos. 5 al algo. A 9, ¿cuánto le sumo para que sea 9? Profe, le sumaría 0. O sea, 5 a la 0 es 1. Estamos practicando lo que ya hemos visto en ley de exponentes 1. Acá, profe, tienes una base 5, la base común 5, con el menor exponente. Entre x más 7 y x, ¿cuál es el menor exponente? Profe, sería x. Entonces tú vas a colocar acá bx por 5 elevado al exponente 7 menos, ¿por qué, profe, 7? ¿Cuánto le sumas a x para hacer x más 7? 7, profe. Ahí está, 5 a la 7. ¿Cuánto le sumo a x para que sea x? 0. 5 a la 0
es 1. Y ahí tenemos entonces de esa manera, ¿te percatas? Ya tenemos entonces esa expresión. Profe, yo veo ahora que dos factores son iguales, ¿ve? Este factor con este factor, profe, son iguales. Y al ser iguales, profe, entonces al ser iguales se anulan. Y ahora, profe, voy a tener lo siguiente. 5 elevado a la novena va a ser igual a 5 elevado a la x. Ahora sí puedo decir, profe, ya encontramos a bases iguales los exponentes que deben ser iguales. Profe, base 5 se elimina y vamos a tener que x es igual a 9. X sería igual a 9. En consecuencia, como acá en el problema simplemente me indicaron hallar x, nuestra respuesta sería la alternativa A. Tendríamos para nuestro problema número 2. Ahora vamos a pasar a otro caso más. Mira, un caso interesante que es el caso 3.7, ¿de acuerdo? Vamos a pasar acá al caso 3.7. Un momento, disculpen. Miren, para el caso 3.7 que vamos a tener acá, me piden calcule raíz x de x, ¿de acuerdo? Eso es lo que me están pidiendo, pero para calcular raíz x de x, primero tengo que encontrar cuál es el valor de x, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el detalle que tenemos acá es una base 27 elevado al exponente menos 81, luego tienes menos x, menos 2, menos 1. Y acá dice que es igual a 1/3. Ahora, nosotros lo que podríamos hacer acá para este tipo de problema, un método sería ir comparando las bases, que las bases sean iguales. Bases iguales, elimino las bases y me quedo con los exponentes. Bases otra vez transformo que sean iguales y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ese sería un método. ¿De acuerdo? Pero te has dado cuenta que ahí paralelamente debo trabajar con ambos miembros. Transformo acá y transformo acá. Pero hay otro método. Es una forma práctica, ¿de acuerdo? El otro método es que solamente a él le des forma. A este numerito le vas dando forma de tal manera que van apareciendo lo que ya tienes acá. Ah, profe, ¿qué también se podría hacer así? Sí, también, pero eso te voy a enseñar de una manera práctica. Ese va a ser el segundo método y quiero que le prestes bastante atención a ese método que te podría ayudar a ahorrar espacio y tiempo también, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, primero vamos a concentrarnos en el método general que todo el mundo resuelve con ese método, ¿de acuerdo? Entonces, vamos indicándote acá. Primero lo que quiero es que observes acá. La variable no está al final. La variable está intermedio entre los exponentes que tenemos acá, ¿sí o no? Entonces, como la variable está en intermedio, lo que te recomiendo es reducir todos los exponentes que tienes acá, ¿ve? En un solo exponente hacia arriba de la variable. ¿Estamos de acuerdo? Todos los exponentes que tienes hacia arriba de la variable trata de reducirlo. Acá está sencillo. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, profe, 2 a la menos 1 es un medio. Y con el menos que está acá es menos un medio. O sea, ya está listo. ¿Listo? Pero si no, tratas de reducir. Porque en cualquiera de los dos métodos tenemos que reducir. Lo que está abajo, sí, ya vamos a ver los métodos con los cuales vamos a trabajar. Método 1, entonces, mira acá. El método 1 consiste en lo que te había indicado. Que paralelamente a ambos lados, a ambos miembros, vaya generando bases iguales para luego comparar los exponentes e indicar bases iguales, exponentes que deben ser, muchachos, iguales. Listo, ahí tenemos entonces. Entonces, mira, acá tú vas a decir así. Tienes 27, pero 27, profe, es 3 al cubo. 3 al cubo colocamos acá, ¿de acuerdo? 3 elevado al cubo. Listo, profe. Y luego tengo menos 81, paréntesis, acá vas a decir así, de paréntesis, vamos a colocar por acá, de paréntesis, todo esto elevado al exponente menos 81, ¿estamos de acuerdo? Y luego dice el 81, ojo, el 81 está elevado a la menos x, no con todo y menos, ¿ah? Solamente el 81 está elevado a la menos x y lo que sigue, menos x elevado a la menos, 2 a la menos 1 es un medio, o sea, acá vamos a tener menos un medio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener acá. Ahora, el detalle está que acá estos dos exponentes que tengo acá, él y todo este exponente que se tiene acá, se tienen que multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, acá me va a quedar así. ¿Ve? Vamos a indicar lo siguiente. Voy a tener 3 elevado al exponente. 3, profe, por 81, 243. No vayas a cometer ese error. Si bien es cierto, te dije que se multipliquen, pero no los puedo operar 3 con 81, ¿ah? No vais a decir, profe, 243. No se puede operar. ¿Por qué motivo? Esto ya hemos venido hablando bastantes veces. Para que dos números se multipliquen, sus exponentes, ¿qué deben ser?
iguales, porque si son iguales los multiplico las bases, si no, no se puede. El exponente de este 3 es 1 y el exponente de este 81, ¿quién es? El menos x a la menos 1 medio. No tienen exponentes iguales para que se puedan multiplicar. Pero ojo, más bien acá el exponente de 81, no de menos 81, de 81 es todo este exponente que está acá. Ojo, este 81 es como si estuviese, este 81 elevado a la menos x a la menos 1 medio es como si estuviese multiplicado por un menos 1, ¿ah? O sea, profe, o sea que este menos que está acá, yo lo puedo ir cambiando de orden como menos 1 por algo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, mira, ve, este 3 más bien lo puedes colocar así. Puedes colocar menos y luego 3 por 81 elevado a la menos x y elevado a la menos 1 medio. Ahí vamos a tener. Y esto va a ser igual a 3 elevado a la menos 1. ¿Ya? Entonces, no te vayas a equivocar y acá puedes indicar, profe, este menos, está siendo afectado por este exponente. No, solamente, en este caso, el menos x a la menos 1 medio, solamente afecta directamente al 81. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, con este menos puedes jugar, lo puedes colocar adelante y no habría ningún problema. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué podemos indicar? Mira, acá ve. Bases iguales. A bases iguales, los exponentes, ¿qué deben ser? Profe, los exponentes deben ser iguales. Entonces, más bien, mira, quiero que observes acá lo siguiente. Me quedaría menos 3, vamos a colocar por acá, si ve. Menos 3 por 81. ¿Qué te parece si ese 81 de una vez lo expresas como 3 a la cuarta, sí o no? Ah, está bien, profe, 3 a la cuarta es 81. Y acá tienes menos x elevado a la menos 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1, profe. Ya, en primer lugar, lo que vas a hacer, ¿qué es? Este menos que está acá, ¿ve? Este menos lo vas a anular, porque se va. El signo negativo se va, ¿ve? Y luego, este 3 que tienes acá, ¿ve? Este 3 que tienes acá, va a pasar a dividir al 1. Ya, y si pasa a dividir al 1, concéntrate acá, sí, ve, concéntrate, ¿ah? Este 3 pasa a dividir al 1, ¿no te quedaría un tercio? Ah, ya, listo, profe, sí, me queda un tercio. Ya, y es un tercio, así como tuvimos acá, un tercio. Es 3 a la menos 1, ¿sí o no? Entonces vas a colocar así, ve. Esta expresión, para empezar, no te quedaría 3, te dije que ellos dos se multiplican. Este menos 1 medio solamente afecta al x, no al menos, porque no hay paréntesis para él. Entonces puedes colocar menos 4 por x elevado a la menos 1 medio. Ya, y esto es igual a ¿cuánto? Te dije, 3 pasa a dividir, queda un tercio. Y un tercio es 3 a la menos 1. Ah, ya, listo, profe. Ya tenemos ahí. Nuevamente, ¿qué se tiene? Bases iguales, profe. A bases iguales, ¿qué se hace con los exponentes? Se iguala, profe, sería menos 4, mira, ya va quedando acá, por x elevado a la menos 1 medio, esto es igual a ¿cuánto? A menos 1, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. Entonces, lo primero que tienes que hacer es eliminar el signo menos. Se va y se va, profe, acá. Entonces, este 4 que tenemos por acá, luego pasaría a dividir a profe. Si el 4 pasa a dividir, sería un cuarto. Y un cuarto, profe, es lo mismo que decir 4 a la menos 1. O sea, sería x elevado a la menos 1 medio. Esto es igual a ¿cuánto? Esto de acá va a ser igual a 4 a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es lo que vamos a tener acá. ¿Ya? Entonces, profe, este 4 pasa a dividir, sería un cuarto. Y un cuarto es lo mismo que decir 4 a la menos 1. Ahora, yo necesito despejar x. Quiero obtener cuánto vale x. Mira, x a la menos 1 medio. Recomendación, si quieres despejar x, ¿de acuerdo? Lo que vas a hacer, vas a elevar a un exponente que sea inverso a él. ¿De acuerdo? Inverso a él, para que se elimine. ¿Y cuál es el inverso de menos 1 medio? Profe, menos 2. Elévalo a la menos 2. Y acá también lo elevas a la menos 2. Ya, profe, al elevarlo a la menos 2 me quedaría x, profe, elevado menos 1 medio por menos 2, profe, es 1. Ya, listo. Y acá esto es igual a ¿cuánto? 4 a la menos 1 por menos 2 sería más 2. 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado sería igual a
16. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1 por menos 2, ¿cuánto es? Más 2, profe. Entonces, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Y ya tienes el valor de x, pero todavía no tienes la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué nos pedían calcular? Nos piden calcular, acá vamos a indicar, piden, profe, calcular la raíz x de x. Y si me piden calcular la raíz x de x, entonces vamos a indicar acá que sería la raíz 16 de 16, ¿o no? Pero esto es lo mismo que decir la raíz 16 de 2 a la cuarta, profe. Eso es lo que tenemos, ¿sí o no? Profe, puedo simplificar porque el índice pasa a dividir al exponente. Cuarta, cuarta. A cuarta, cuarta sería la raíz cuarta de 2. Y la raíz cuarta de 2 sería nuestra respuesta para ese problema. ¿Cuál marcaríamos entonces? Profe, marcaría la alternativa C para ese problema. Y ahí marco mi respuesta para ese problema número 14 entonces. ¿Listo? Profe, pero usted dijo que íbamos a trabajar con otros métodos. Listo, ahora sí viene el otro método, ¿de acuerdo? Y vas a comparar, mira, el espacio en el cual nos vamos a ahorrar, pero tienes que centrarte en lo siguiente. ¿Ah? Método número 2, entonces acá vamos a indicar el otro método, ¿de acuerdo? Acá vamos a tener entonces el otro método, método número 2, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener entonces el método número 2. Para el método número 2 que vamos a tener acá, ¿ve? ¿Ya? Para el método número 2 que vamos a tener por acá, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a copiar, ¿de acuerdo? Vamos a copiar prácticamente lo que está acá. Lo único que vamos a modificar es esto, ¿ve? Entonces vamos a copiar así, ¿ve? Quiero que observes acá, ¿ya? Tienes 27. 27, ¿de acuerdo? Vamos a tener así, ¿ve? 27 elevado a ¿qué exponente, profe? Elevado al exponente menos 81. Luego vamos a tener acá menos x elevado a la menos 1 medio. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Y esto es igual a cuánto? A esto es igual a 1/3. ¿Ya? Listo. Mira acá. Esto lo vamos a ir borrando, ¿ya? Vamos a ir construyendo. Lo que quiero es que trabajes de la siguiente manera. Mira, ve. Esto es lo que quiero que tengas en cuenta para que puedas resolver. Acá lo vamos a colocar, ¿ya? Mira, ve. Acá lo vamos a colocar para que tengas en cuenta. ¿Listo? Mira acá, ve. Si tú, por ejemplo, si tú tienes un número, ¿ya? Si tú tienes por acá, ve, un número x, dime, este número x no es lo mismo que decir x a la n y elevado a ¿qué exponente? 1 sobre n, ¿ve? Ah, o sea, profe, puedo elevarlo a un exponente, pero a su vez lo elevo a ¿qué exponente? A la inversa, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Ah, el x que tienes acá lo puedes elevar a la n, pero a su vez lo elevas a la inversa. Eso va a ser nuestra forma de trabajar. Esa es la forma para colocar acá. Más bien, imagínate, si tú quieres buscar x a la n, ¿de acuerdo? Quieres que aparezca x a la n, entonces ¿qué haces? Lo elevas a la 1 al exponente 1 sobre n. Pero ¿qué pasaría si él ya tiene un exponente? Por ejemplo, ya es x cuadrado, pero tú quieres que aparezca x a la n. Entonces, ¿qué dices? Colocas x a la n y 1 sobre n acá, ¿ve? Pero como ya tenía exponente, ese exponente que tiene lo multiplica. Por ejemplo, mira acá sí, ve. Yo tengo x elevado al cubo, ¿ya? Yo tengo x al cubo. Pero lo que quiero, te decía, es que aparezca x a la n. Entonces, si quiero que aparezca x a la n, colocaría así, ve, x a la n elevado al exponente 1 sobre n. Ya apareció x a la n, pero profe, había un cubo. No te preocupes. Multiplícalo lo que quedó acá a la inversa por 3 sobre n. Mira, se va y queda 3, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a obtener acá, ¿ya? Entonces, profe, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a comenzar a construir a partir de acá. Mira el toque, ¿ya? Vamos desarrollando. Mira. Tú vas a decir, este 1/3 es lo mismo que tener así, ve. Mira, quiero que estés atento, ¿ya? Quiero que estés atento. 3 a la menos 1, profe. Ya. Tú tienes 3 a la menos 1, pero tú no quieres que sea 3 a la menos 1. Ojo, olvídate por un momento el menos 1. Quiero que te olvides por un momento el menos 1, pero ojo, tú ya sabes que va un menos 1 ahí, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Va un menos 1. Entonces,
tú lo que vas a decir es, ¿cómo haría para que se convierta en 27? Profe, acá está, ve. Si yo quiero que se convierta en 27, lo elevo a un exponente y lo elevo a su inversa. Profe, tendría que elevarlo al cubo. 3 al cubo da 27 o no. Entonces tú colocarías acá así, ve. 27. O sea, ya colocaste, era 13 o no. Al cubo 27. Pero para que no afecte, ¿cuánto tendría que ser? 1/3, profe. Porque lo elevas al cubo y su inversa, ¿cuánto es? 1/3. Pero no te olvides de algo. Lo que estaba acá ya tenía un exponente -1. Ese -1 multiplicas con este exponente fraccionario que acabamos de colocar. -1/3. Y está lo mismo. Si tú operas, va a salir 1/3. Ahora, mira acá, ve. Tienes 1/3. Otra vez ese 1/3, ¿ya? Mira, ve. Colócalo como 3 a la -1, ve. ¿Te has dado cuenta que ya tienes 27? Tienes 27 acá, menos acá también. Ahora, lo que vas a buscar es que aparezca el 81. Entonces, nuevamente, por un momento, este -1, tú lo vas a borrar. Por un momento lo vas a borrar el -1. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya sabes que debes agregar un menos luego, o sea, multiplicarle a esta expresión que queda afuera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dices? Profe, ¿a qué exponente lo elevo a este 3 para que sea 81? Profe, a la cuarta. 3 a la cuarta es 81. Pero si lo elevas a la cuarta, tendrías que elevarlo a qué exponente? A la 1/4. Entonces vas a decir así, ve. 3 a la cuarta sería 81. Pero para que no afecte, lo elevaría a la 1/4. Pero te acuerdas que tenía un signo menos. Ya, es 1/4 por -1, menos 1/4. Y mira que lo que acabamos de obtener, ve. Bases iguales. Y ahí hay un signo también, mira, igual. O sea, de frente, ¿qué podríamos decir acá? Que menos x a la -1 medio, menos x a la -1 medio es igual a ¿cuánto vamos a tener acá? Profe, sería igual a -1/4, ¿sí o no? ¿Listo? Acá sería -1/4. Y este -1/4 vamos a tener acá, ¿no sería 4 elevado a la -1? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasaría acá, ve? Este menos y este menos se va, ¿ve? ¿De acuerdo? O sea, este menos que tenemos acá se anularía, ¿ve? ¿De acuerdo? Acá se va. Y luego, ¿qué tienes? Que x elevado a la -1 medio es igual a ¿cuánto? A 4 elevado a la -1. ¿Te percatas que llegamos a lo mismo? Entonces, profe, ¿a qué exponente lo elevo? Lo elevo a la -2, lo elevo a la -2 para poder calcular. En consecuencia, tendría que x elevado a la 1 es igual a ¿cuánto? 4 elevado al cuadrado, que es igual a 16. Y luego lo mismo calcularía la raíz x de x, porque lo que queríamos calcular era cuánto vale x, ¿de acuerdo? Entonces, puedes hacer este tipo de transformaciones si tú deseas. Pero ojo, tienes que practicarlo, porque si no lo practicas, obviamente, tal vez puedes decir, profe, me complico acá y prefiero trabajarlo de esa manera. Para que tú puedas construir rápidamente tienes que practicar. Acá ya no tienes que estar pasando al otro lado. ¿Te has dado cuenta? Rápidamente puedes trabajar, pero mientras más practiques, más rápido lo vas a resolver, ¿de acuerdo? De esa manera que te acabo de indicar. Y así podemos resolver también nuestro problema que tenemos por acá, que sería el problema número 15. Mira, ¿qué te parece si resolvemos? Ya sabes, ya el x vale 16. Inclusive acá vamos colocando entonces... De acá vamos a tener que x es igual a 16. ¿Te parece? Ahí vamos a tener entonces de esa manera. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener por acá. Mira, ahora voy a resolver el problema número 15. Vamos a colocar por acá nuestro problema número 15. ¿Ya? Mira. Pero ya no lo voy a resolver con este método 1, lo voy a resolver con el método número 2. Vas a observar acá. Mira, para este problema número 15 que tenemos acá, ¿qué nos indica? Dice, voy a colocar acá, tengo 16, vamos a tener por acá, tengo 16, elevado a ¿qué exponente? Elevado al exponente 8, elevado a la menos 27, elevado al exponente menos n, tenemos menos 4, menos 2 y menos 1. Ya, eso es lo que vamos a obtener por acá. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual, profe, a 4. ¿Listo? Ahí vamos a obtener entonces de esa manera. Mira, siendo así, lo que quiero es que reduzcas acá 4 a la menos 2 a la menos 1.
Esto es lo que tienes que reducir. Te dije, hacia arriba de él tienes que hacer una reducción. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esto lo podemos hacer luego, ¿te parece? Mira, lo que quiero es que construya rápidamente lo que te había indicado hace un momento. ¿De acuerdo? Quiero que construya rápidamente. Mira, vamos a hacer esto, ¿ya? Tú dices 16, pero acá que es 4. ¿Cómo podrías hacer que 4 sea igual a 16? Ah, profe, lo que haría sería elevar al cuadrado, pero usted dijo que si elevo al cuadrado lo debo elevar a la 1/2. Entonces, 4 al cuadrado ya es 16. Entonces te quedaría 16, pero elevado ¿a qué exponente? 1/2, ¿sí o no? 1/2 sería, listo. Pero ese 1/2 es 2 a la menos 1. Mira, te das cuenta que ya tienes bases iguales, ¿sí o no? Ahora, vas a conseguir el 8. ¿Y cómo consigo acá el 8? Mira, 2 a la menos 1. Ya sabes que tienes un menos 1, pero olvídate por un momento de ese menos 1. ¿A qué exponente lo elevarías a 2 para que sea 8? Profe, al cubo. Ah, si lo elevas al cubo ya es 8. Pero ojo, para que no afecte, tendrías que elevarlo ¿a qué exponente? 1/3, profe, porque lo elevé al cubo, debo elevarlo a la inversa también. Pero te acuerdas que ya tenía un signo menos, ahora sí le debes agregar ese menos. ¿De acuerdo? Porque era una fracción al final. Entonces ya tengo, 8. Profe, 1/3. 1/3 es 3 a la menos 1. Y te percatas, mira que aparece su menos a la misma altura, en el tercero. Ahora, profe, pero debo hacer que aparezca 27. Ya sabes que tienes un menos 1. No te olvides del menos 1. ¿Qué haría? ¿A qué exponente lo elevaría a 3 para que sea 27? Al cubo, profe. Y si luego lo elevo al cubo sería 27. Pero a su vez, ¿a qué exponente lo elevo? A la 1/3, profe. Lo elevé al cubo, debo elevar a la inversa. Pero acá debo agregarle un menos también. ¿Por qué, profe? Porque hace rato no te acuerdas que tenías un menos 1 y ahí tienes. Mira, cabe. No acabamos de obtener bases iguales. Se repite lo mismo. Y acá inclusive con el signo menos, está bien, Ah, o sea, profe, solamente me quedaría con menos n. Menos n vamos a tener acá, elevado ¿a qué exponente? A la menos 4 vas a tener acá, menos 4 elevado a la menos 2 y elevado a la menos 1. Pero de una vez, mira, quiero que aproveches acá para que puedas efectuar. Aprovechemos acá. Este 4 no es lo mismo que decir 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese 4 es 2 al cuadrado. Luego viene menos. 2 a la menos 1 no es 1/2. Profe, sería 1/2. 2 a la menos 1 es 1/2 y el menos 1/2. Ya, ¿y esto a qué es igual? Profe, es menos 1/3. Pero ese 1/3, ¿quién es? Acá vamos a colocar, ¿podemos colocarlo así? Menos 1/3 primero. Ya, ahora, ¿te parece si se va el signo menos menos? Y luego, este 2 por este menos 1/2 no da menos 1. Y acá no me quedaría así, n. Ya, mira, n, n. Y acá este 2 y este 2 se va y me quedaría ¿cuánto? Menos 2 a la menos 1, que sería 1/2. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto es igual, profe, a 3 a la menos 1. A mí me piden resolver, o sea, me piden encontrar el valor de n. ¿Y cómo encuentro el valor de n? Quiero despejar, quiero eliminar este exponente. Ah, profe, usted dijo hace rato que hay que elevarlo a la inversa y la inversa de menos 1/2 sería menos 2. Acá lo elevamos también a la menos 2. Y por lo tanto ya tenemos nuestra respuesta. El n sería igual a ¿cuánto? Menos 1/2 por menos 2 da 1. Y menos 1 por menos 2 da más 2. 3 al cuadrado sería 9. Y ahí tendríamos nuestra respuesta para ese problema. ¿Cuál sería la alternativa para marcar? La alternativa C. ¿Listo?